Viernes 11 de octubre del año 2019, qué gusto que nos acompañen, oyentes amigos de Majestad FM. Estamos ya listos en este día atípico, día de feriado. DJ bien decía, no, antes de empezar, no es de Dios, pero bueno, la noticia evidentemente lo amerita. La noticia implica e impone que estemos aquí con ustedes en esta jornada. Hemos decidido el día de hoy tener esta emisión especial vespertina, justamente para hacer una valoración de todo lo que ha ocurrido en el curso de esta jornada. Una jornada en la que parte de la ciudad de Quito ha recuperado una normalidad, parte del país trata de recuperar la normalidad, pero claro, hay focos de violencia, hay sectores en los cuales se han generado enfrentamientos, no solamente en el centro norte de Quito, sino también en otros sectores del país. Pendientes de aquello, tendremos entrevistas, tendremos reportes, tendremos justamente el análisis de quienes hacemos este programa de noticias a primera hora a través de Majestad FM. Los contertulios, Alexis Moncayo, quien les habla, Fabricio Vela, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante, DJ Line, en el Control Master. Contertulio, buenas tardes. Hola, Contertulio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Un gusto poder saludarles este día viernes 11 de octubre de 2019, aquí en esta emisión especial de A Primera Hora. Decirles y serles bastante francos que estamos aquí a más de por los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país, por solicitud de muchos de ustedes que durante horas de la mañana nos decían qué pasa que no está A Primera Hora al aire a pesar de ser feriado. Muchos de ustedes querían que nosotros sigamos transmitiendo por todo lo que está sucediendo en Ecuador. Así que hoy hemos decidido con el contertulio, con todo nuestro equipo, con Wendy, con el DJ Line, Juan Pablo Constante, estar acá para brindarles a ustedes toda la información de los acontecimientos que se han ido desarrollando durante la jornada de este viernes de feriado, y además una jornada totalmente atípica a pesar del feriado. Siguen las protestas, es el 9º día de las mismas. El movimiento indígena sigue ocupando todavía la zona del Parque El Arbolito, la Casa de la Cultura, los alrededores, y el día de hoy con tertulio han llegado en un muy buen número, importante número, ciudadanos indígenas de la Amazonía también. Así que sobre eso les estaremos contando más adelante. Estaremos escuchando también lo que fueron las declaraciones hace pocos minutos del presidente Lenín Moreno, con un tono mucho más pausado, más mesurado, más cauteloso en el uso de la palabra, convocando a la dirigencia indígena a dialogar en el 9º día de protestas. Quizás lo que mucha gente esperaba, que finalmente el jefe del Ejecutivo, el jefe del gobierno, el presidente de la República, haga un llamado profundamente serio, sereno, a la dirigencia de la CONAIE para que puedan sentarse a buscar un mecanismo de diálogo y de solución a este conflicto. También hoy, tengo entendido, ha brindado declaraciones a la prensa el presidente de la Asamblea Nacional, organismo que ha sido muy cuestionado durante toda esta etapa de protestas, de movilizaciones. ¿Dónde están los 137 asambleístas? Nos hemos preguntado constantemente todos los días, se han preguntado ustedes también. Se pregunta la gente en las redes sociales, en las calles, en los buses, en las plazas. ¿Qué pasa con la Asamblea de Ecuador, con el primer poder del Estado? Bueno, hoy ha hablado el presidente de la Asamblea también, César Litardo, así que es material que estaremos compartiendo con todos nuestros seguidores con tertulio. Claro que sí. Más adelante también estaremos replicando algunas imágenes que reporta la transmisión en vivo en medios alternativos de Radio La Calle, la fraterna Radio La Calle, encabezada por el colega periodista y amigo Santiago Aguilar,
Ellos tienen, digamos, frente a esta crisis, tienen pues la oportunidad de estar en una ubicación privilegiada porque la sede de Radio La Calle está justamente frente al edificio de la Asamblea Nacional. Relatarles que a esta hora hay un fuerte resguardo policial en los exteriores del edificio del Parlamento. Sobre eso también se ha hablado mucho en el curso del día de hoy, que los indígenas tenían la intención de tomarse el edificio de la sede legislativa justamente como parte de esta protesta. Y yo suscribo las palabras que menciona el contertulio durante la jornada del día de hoy. Creo que finalmente el señor presidente de la República ha generado un mensaje que creo que era el mensaje que desde un primer momento debió haber sido asumido por quien lidera ahora mismo la función ejecutiva. Un mensaje a través del cual plantea un llamado, y lo vamos a escuchar ya mismo, son unos pocos segundos, fue una cadena nacional de muy pocos segundos, no duró ni siquiera un minuto esa cadena nacional, que fue emitida aproximadamente a las 15 horas con 30 minutos. Tratemos de tener lista la cadena, por favor, del señor presidente de la República, menos de un minuto en ese enlace a nivel nacional. El presidente de la República hace un llamado y este es el boletín oficial, el comunicado oficial generado por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. El presidente de la República, Lenín Moreno, envió un mensaje a la Nación la tarde de este viernes 11 de octubre, motivando a los dirigentes y bases indígenas a entablar directamente un diálogo propositivo y franco para solucionar las diferencias y recuperar la calma en el país. Es indispensable frenar la violencia. Hay que encontrar soluciones para los temas del país y sobre todo el campo. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Sentémonos para conversar, dialogar sobre el decreto 883. Hablemos de a dónde deben dirigirse esos recursos y asegurémonos de que vayan a quienes más lo necesitan, manifestó el presidente. El jefe de Estado resaltó que pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias y que el país debe recuperar la calma. Que el país sepa que tenemos la voluntad de diálogo, pues aquí está la mía, finalizó. El comunicado, en la parte final, ratifica su compromiso de mantener abiertas las puertas del diálogo con todos los sectores de la sociedad, con el fin y el propósito de enrumbar al Ecuador por el camino de la prosperidad y de garantizar un desarrollo pleno a la población y futuras generaciones. Escuchemos, por favor, el extracto, como digo, fue una intervención muy corta, menos de un minuto. 45 segundos. Sí, del señor presidente de la República. Escuchemos, por favor. Envío este mensaje a la dirigencia de las organizaciones indígenas y a sus bases. Es indispensable frenar la violencia. Hay que encontrar soluciones para los temas del país y sobre todo del campo. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Lo repito, hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Sentémonos para conversar, dialogar sobre el decreto 883. Hablemos de a dónde deben dirigirse sus recursos y asegurémonos de que vayan a quienes más lo necesitan. Pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias. El país debe recuperar la calma. Que el país sepa que tenemos la voluntad del diálogo. Pues aquí está la mía. Toda una vida. El gobierno de todos. Muy bien, esa es la intervención del presidente de la República. La vamos a analizar en minutos, esa intervención y también el desarrollo de todos los episodios asociados a estos 9 días ininterrumpidos de manifestaciones con Carlos Rabascal, que ya está en la antesala. En minutos conversaremos con él. Pero, a ver, yo decía antes de escuchar al presidente, creo, con tertulia, amigos, amigas, que el presidente al 9º día se olvidó de los intentos de desestabilización de una organización política en particular, se olvidó de quien fue su predecesor, se olvidó de las FARC, se olvidó de la dictadura castrochavista, se olvidó de Nicolás Maduro y finalmente hizo lo que creo yo, y lo digo respetuosamente, creo yo, el presidente Moreno tenía que haber hecho desde el primer día, llamar a la dirigencia del diálogo a sentarse a dialogar. No descalificar, no ir por la vía de la descalificación, no ir por la vía de casi asociar al movimiento indígena con un intento de desestabilización del orden constituido, porque yo estoy seguro que esa no era la intención del movimiento indígena, estoy convencido de aquello. Así como estoy convencido que la mayor parte de ecuatorianos, siempre habrá sectores que pretendan pescar a río revuelto. Pero yo soy un convencido que la mayor parte de ecuatorianos no queremos el caos, no queremos la anarquía, queremos la paz, queremos la prosperidad de la República, queremos que haya diálogo y que ese diálogo no solamente se quede en el discurso, sino que se materialice en acciones concretas. Pues bien, creo que sobre el decreto ejecutivo 883... yo suscribo las palabras ayer de Hernán Reyes. Faltó diálogo previo y faltó diálogo posterior. Y hoy al 9º día de un país que no termina de normalizar su situación, al 9º día
el presidente Moreno ha hecho un llamado directo a la dirigencia de la CONAIE, ya no a conversar con sus ministros de Estado, ya no a conversar con el vicepresidente Sonnenholzner, sino a conversar con el propio primer magistrado de la República. Que creo yo era lo que correspondía. Me parece que la lectura que tú haces al inicio del análisis y el comentario es lo correcto. Estamos viendo a un presidente incluso en sus gestos totalmente distinto, ¿no? Con la camisa arremangada, como en actitud de trabajo, de compromiso, con un tono más pausado, ya no está amenazante, ¿no? Ya no está señalando con los dedos. Me parece que hay un trabajo, me daría la impresión de que hay un trabajo de asesoramiento más cauteloso, más minucioso, quizás logrando entender mejor cuál es la verdadera problemática de esta situación. El olvidarse por un momento al menos, porque ha sido la tónica durante todos estos 9 días, ¿no? En cada intervención que le hemos escuchado al presidente Moreno, desde aquella en la que apareció en Guayaquil con todo su cuerpo de seguridad, con los militares, con el ministro de Defensa, acusando al gobierno anterior, a Correa, a Maduro, a los correístas, diciendo que ellos son los responsables y tal. Me parece que ahora hay un cambio, por lo menos positivo, creo yo, en la forma de expresar el mensaje, en el tono que usa y en el fondo, quizás tratando ya de entender cuál es la verdadera, insisto, problemática de esta situación, que el movimiento indígena, que los trabajadores, que los gremios, que los sindicatos, que la transportación, que a ellos les mueve más que un afán de una intentona golpista o política. Lo que les interesa es la revisión del decreto 883 que da paso a la eliminación de los subsidios, y eso por ende trae una serie de consecuencias en lo que tiene que ver con los precios de la gasolina y del diésel, ¿no? La liberalización de estos combustibles. Entonces, por lo menos creo que es positivo. Ahora, habrá que ver si es que hay una respuesta positiva también de la contraparte, porque hay que entender una cosa. Esta declaración del presidente Moreno, con Tertulio y amigos, se da hoy viernes 11 de octubre en medio de una protesta que tenía ya brotes violentos. O sea, mientras el presidente estaba hablando a las 15:30 de esta tarde, desde temprano, desde las 9, 10 de la mañana, tienes los alrededores de la Asamblea, de la Contraloría, del Hospital Eugenio Espejo, de la Maternidad, del Arbolito, del Ejido, completamente rodeado de indígenas y de la fuerza pública enfrentándose con palos, con gases, con piedras. Entonces, veamos si es que ese llamado al diálogo es finalmente lo que todos los ecuatorianos en este momento deseamos. Un verdadero llamado al diálogo que sea certero y que nos dé resultados para ya salir de una crisis que nos tiene como país 9 días paralizados. Yo debo decirte, yo no tengo en la memoria una crisis social tan prolongada. Estamos hablando de 9 días. Yo cité hace poco unos tweets que habían sido generados por un empresario tunguragüense, por Edison Garzón, que por ejemplo hablaba de los efectos colaterales y en verdad son cosas que hay que tomar nota. Decía Edison Garzón: 25 millones de huevos represados en la Sierra Central que no pueden ser distribuidos en centros de abastecimiento. Las aves de granja productoras de huevos empiezan a morir por falta de alimentos y agua a causa del paro nacional. Como empresarios, dice, productores de huevos, pedimos al gobierno y a los manifestantes que viabilicen una pronta solución. En promedio, 7 de cada 10 huevos que se consumen en el Ecuador se producen en la zona central del país y pronto habrá desabastecimiento. Señores, todos estamos perdiendo, todos estamos perdiendo. Y así como el contertulio el otro día vino con camiseta de la selección, con la camiseta de Ecuador. Hoy conversamos antes y dijimos, hoy vamos con la camiseta. No juega la selección. Pero es un momento en el cual tenemos que empezar a ver el amarillo, azul y rojo del país. Tenemos que empezar a pensar como país. Señor presidente Moreno, creo que el país le toma las palabras, le tomamos respetuosamente las palabras generadas por usted esta tarde. Creo que esto debió haber ocurrido antes, pero bueno, ocurre hoy. Soy un convencido de que esa debió haber sido la génesis de la postura oficial. Ocurre 9 días después, está bien. No creo que sea tarde. Sí creo que se hubiese ganado mucho tiempo
porque hoy tenemos grandes dificultades a nivel de abastecimiento de productos básicos en las ciudades. No sabemos cuánto tiempo más van a aguantar las ciudades con el suministro de combustibles. Hay graves alertas generadas en la región amazónica respecto de la producción de los pozos petroleros. El país no ha retomado la normalidad, no es como pintan algunas autoridades y algunos influencers en las redes sociales. Quito está parcialmente con actividades en la jornada de este viernes. Y hay un foco de violencia que son las inmediaciones de la Asamblea Nacional. ¿Qué piensa Carlos Rabascal? Consultor político, ingeniero comercial. Le hemos pedido que nos acompañe el día de hoy y más adelante, además, dentro de nuestra política de pluralidad y diversidad de voces, también tendremos la posibilidad de dialogar con Daniel Egarda de la Federación de Exportadores. También hemos previsto un contacto vía videollamada con César Solórzano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, evidentemente para tener múltiples voces dentro de este momento. Pero quiero pedir a Carlos Rabascal, que tiene una opinión muy válida, muy valiosa, pero que además se caracteriza por ser un hombre centrado desde el ejercicio de su libertad de expresión y por eso lo hemos invitado. ¿Cómo lee primero el discurso del señor presidente de la República de esta tarde? Digo el discurso, no digo que él intervino ante masas, ¿no? Me refiero a las líneas que ahora se han utilizado, que son las de llamar finalmente el diálogo a la dirigencia indígena y ya no echar mano de otros recursos que habían sido utilizados durante sus intervenciones anteriores. Bienvenido, Carlos, qué gusto. Bienvenido. Fabricio, Alexis, muy buenas tardes, igual a los ecuatorianos. Y más que consultor político o económico, en este momento prefiero ser ciudadano. Quiero hablar desde el lenguaje de un ciudadano. Primero, y antes de entrar en materia, para rechazar todo acto de violencia. Ningún tipo de violencia en ninguna de sus clasificaciones o categoría es bueno para una sociedad. Y cuando estoy hablando de violencia, no solamente estoy hablando de la violencia que estamos viendo en la calle, que incluso un canal argentino que no es progresista como es TN y un periodista referente que es Nelson Castro, si no me equivoco, habla de la brutal represión. Es decir, y estamos hablando de que un medio internacional lo está diciendo. Es decir, no hay sesgo, porque además no está alineado con una visión progresista en la Argentina. Todo Noticias desde el grupo Clarín. Así es. Pero por otro lado, también quiero rechazar la violencia que está inserta en los discursos que se están dando. Llámese a nivel de la ciudadanía e incluso llámese lamentablemente a nivel gubernamental. Porque esos discursos de violencia lo único que van a hacer es exacerbar más el ambiente. Y yo le digo a los ciudadanos que revisen sus grupos de chat y van a ver el lenguaje que se está utilizando. Hay incluso, y hay algo que a mí me llamó la atención, no nos podemos dejar llevar por el 9% de la población, refiriéndose a que la población indígena representa el 9%. Creo que representa el 7 o el 9, eso no tiene importancia, pero si vamos a hablar de la representación por el número de porcentaje, entonces deberíamos hablar del porcentaje de los pobres que significan en el Ecuador y el impacto que tienen las medidas económicas en aquellos pobres y en aquellos 6 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo seguro y estable. Es decir, yo convoco a la cordura, yo convoco a la sensatez. Es decir, esa violencia en la calle no ayuda en nada. Aquellos que tiran piedra no ayudan en nada. Aquellos que atentan contra la propiedad pública y privada no ayudan en nada, como tampoco ayuda la represión brutal y como tampoco ayuda la construcción de imaginarios en el país. Estamos viviendo ya 10 días de construcción de imaginarios, que los venezolanos, que las FARC, Correa, Maduro, que la FARC, Correa, que el castrochavismo, etcétera, etcétera. Entonces ya de una vez digamos que también viene el águila y se posa y guía al gobierno. No. Lo peor que podemos hacer en el Ecuador es simplificar este problema social, y digo un problema social de delicada trascendencia, a un tema de la geopolítica regional ideológica. Y ahí estaríamos siendo muy mezquinos con el análisis. Lo escuché al señor presidente de la República el día de hoy,
cambió completamente el discurso. ¿Qué sensaciones te deja, Carlos, esa intervención del presidente? A ver, hubiera querido, y coincido contigo, Fabricio, que hubiera preferido que ese discurso sea tiempo atrás, ¿verdad? 9 días antes, Entonces, igual que la 9 asamblea, días ¿no? Que 8 antes, días ¿verdad? después Es reaccionó. decir, a ver, no reconocer un problema es agrandarlo. Pero bueno, nunca es tarde para recobrar la estabilidad y la paz y el sentido común en un país, en una nación. Creo yo que extiende la mano, pero también, como dice Alexis, mientras se daba este discurso, había mucha violencia en las calles. Lo lamentable aquí también es que mientras el presidente extiende la mano, los medios de comunicación tampoco están ayudando. Los medios de comunicación tampoco están ayudando y no se están dando cuenta los medios que ellos también se están haciendo un daño tremendo. Porque invisibilizar lo que está pasando no significa solucionar el problema, significa ponerle más leña al fuego porque la gente comienza también a exacerbarse. Y en ese sentido, la pregunta entonces que yo me debo hacer para responder a tu pregunta, a su vez, Fabricio, es ¿qué tan factible es llegar a un acuerdo? Si hay sentido común y hay capacidad de renunciamiento, cuando hay una negociación, ambas partes tienen que ceder. El tema es qué tan dispuestas están a ceder, porque los dirigentes de las comunidades indígenas dicen no al incremento de los combustibles, léase liberación de los precios de los combustibles. O sea, lo que están planteando es la derogatoria del decreto ejecutivo. La derogatoria, y ya están diciendo no al Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Y están diciendo también algunos incluso de renuncia del presidente de la República, algunos líderes de la comunidad indígena, no todos, por cierto. Pero por otro lado, lo que propone el gobierno nacional es completamente distinto a lo que están solicitando los indígenas. Las comunidades indígenas dicen, para sentarnos a dialogar, derogue el decreto 883. Y ya no solo eso, ahora piden también la destitución de 2 ministros de Estado. Y la destitución de 2 ministros del Estado. Ok. Y el gobierno dice, terminen con el paro. Es decir, ambos están en extremos opuestos y con base en eso la pregunta es, o mejor dicho, yo creo que hay poca factibilidad de llegar a un acuerdo en el cortísimo plazo. Es decir, si piensan que van a llegar a un acuerdo el día de hoy, yo no creo que van a llegar a un acuerdo. Te voy a trasladar, Carlitos, preguntas de nuestros oyentes, de quienes lo están siguiendo. Después de 9 días, después de, como tú bien lo decías, de tratar de imponer imaginarios, de tratar de construir relatos a partir de la imaginación, no sabemos de quién, de qué funcionario, ¿no? O de qué asesor, o de qué... Yo tengo una ligera sospecha de quién, pero el tema es ni siquiera con pruebas, porque no hay pruebas. No, es que no hay pruebas. Fernando del Rincón en CNN le pidió las pruebas al presidente sobre las acusaciones en contra de Correa, de los correístas y de Maduro, y dijo que las evidencias están ahí, dijo, pero no dijo que tenía ninguna certeza, y un día después dijo que las pruebas están en las publicaciones en redes sociales. O sea, ahora un tuit puede ser usado como prueba, pero yo lo que quisiera es preguntarte, después de 9 días, ¿hay posibilidades de creer en este mensaje? De creer en este mensaje, de que este mensaje de llamado al diálogo sea certero, sea sincero. Tu pregunta es muy pertinente porque va más allá del diálogo en el entorno o en la coyuntura de lo que está pasando en estos últimos 10 días. El tema es la acumulación de hechos donde la credibilidad del gobierno ha sido impactada y ha ido en cascada para abajo. Ese es el problema. Entonces, y siguen con el tema de los imaginarios. Recordemos que desde que llegó, se va a vender los aviones presidenciales, resulta que se usan los aviones presidenciales y no se venden los aviones presidenciales. Se va a construir una refinería y me sale por ahí un inversionista en Esmeralda como sacado un conejo de una chistera y no pasa nada tampoco, ¿verdad? El tren playero y tampoco pasa nada, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un cúmulo de cosas y te menciono lo más coloquial o lo más preocupante por ser tan superficial, pero todo eso ha ido impactando en la credibilidad del gobierno. Y esa credibilidad del gobierno se ve más afectada, más aún cuando va migrando su posición. Acordémonos que esto comienza con los transportistas y fue una campaña tremenda de desprestigio contra los transportistas. Y los transportistas levantan el paro y las voces oficiales eran, se solucionó el problema.
Cuando yo escuché eso dije qué tan equivocados están, que cuán equivocados están, porque ahora sí se va a ver la reacción de otros sectores de la población donde van a reaccionar y tienen capacidad de movilización organizada. Históricamente, esto no es nuevo, que es las comunidades indígenas. Y las comunidades indígenas que dicen que por el 9% están poniendo en jaque a un gobierno, ¿verdad? Resulta que tiene bloqueado la gobernabilidad del país por reclamos que son de justicia y de derechos legítimos. Ahora, lo que hay que hacer es procesar bien las diferencias. Ahora, ¿por qué se tomaron esas medidas? Dicen que las medidas son de carácter estructural y que no había más salidas. Yo creo que sí había más salidas, pero si ya vas a tomar la medida y después de 2 años y medio que después de deshojar margaritas se sabía que la iban a tomar, hubo gestión política para poder preparar y negociar y para poder generar las compensaciones correspondientes con los distintos sectores. O sea, a mí me parece que no hubo gestión política no hubo previa. ni gestión política ni gestión comunicacional. Me parece que no hubo un diálogo porque, a ver, yo que sostengo, y eso le decía ayer Hernán Reyes, uno elige un gobierno o uno tiene un gobierno y el gobierno tiene que tomar decisiones. Se puede discutir que el presidente Moreno no está aplicando el plan con el que ganó las elecciones, pero digo, ese no es el tema de discusión en este momento. Pero uno elige un gobierno y el gobierno tiene la atribución de tomar decisiones. El gobierno ha tomado una decisión, pero digo, para un tema tan sensible como el de los combustibles, está claro que no hubo un diálogo previo antes de que tome la decisión. No hubo un diálogo previo sobre este tema en particular. Además, está claro. A ver, los que sabemos interpretar política y seguimos la política ecuatoriana como los movimientos de la economía del Ecuador, sabemos que el gobierno tenía 2 escenarios, o era el IVA o era el combustible. O sea, no tenía más escenarios porque ellos mismos se encargaban de decirlo. Acuérdate que ellos venían en su narrativa diciendo ya mañana los anunciamos, mandamos las reformas, cosa que no ha sucedido en el tema de las reformas tributarias y laborales. Pero vamos al otro imaginario, que esto está financiado por el correísmo, que está financiado por Venezuela, por Cuba, etcétera, etcétera. Si esto fuese así, Fabricio y Alexis, ¿dónde quedan nuestras Fuerzas Armadas, pues? ¿Dónde está la inteligencia militar, pues, entonces? Es decir, ellos mismos nos están diciendo que la estructura del Estado no está funcionando, porque si eso ha sucedido y la inteligencia militar no funcionó, ¿de qué estamos hablando? No, pero además a mí me cuesta creer, porque, digo, durante los últimos años hemos visto un divorcio absoluto o un distanciamiento, unas discrepancias a ratos irreconciliables del movimiento indígena con el correísmo. Entonces, a estas alturas, culpar... ¿Has visto el último chat que mandó la CONAIE y le contesta al expresidente Correa? Ah, claro, el último tuit en donde citan un video que sube Correa, que me parece además, no está haciéndose ningún favor él ni a su gente acá, porque está cada vez, digamos, como comprometiéndolos más, mientras el gobierno se empecina en señalarlos a ellos como los promotores de este caos. Correa no termina de guardar silencio. Incluso vi que un ex legislador y hoy analista político, Ramiro Aguilar, le decía a través de Twitter que le aconsejaba que guarde un poco de silencio para que las cosas puedan volver a la calma. Pero yo lo que quería señalar es a propósito de, digamos, la falta de informes de inteligencia sobre si está atrás de esto Cuba o Venezuela. Maduro tendría intereses de dar un golpe en Ecuador, pero si no puede ni siquiera manejar su propio gobierno y su propio país, como para interesarle venir acá al Ecuador. Que la CONAIE ahora tenga un maridaje con el correísmo, un periodo donde hubo permanentes disputas, discordias, discrepancias, me parece que es también una fábula. Mire, el problema es que ya hemos caído en un imaginario donde yo creo que si el Ecuador fuera una sociedad anónima, Walt Disney, la empresa, quisiera comprar esas acciones porque estarían revalorizadas por la imaginación y la creatividad que hay. Poco más Walt Disney Production. Pero no se trata solo de eso, sino de la capacidad y la facilidad que estamos teniendo en la sociedad ecuatoriana para construir espacios de odios y también desde el gobierno crear espacios de odios para la venganza. Y yo quiero recordarles a aquellos que están involucrados en aquello, es que ellos no son solo en el Ecuador. En el Ecuador somos 17 millones de ecuatorianos. Y yo no quiero hablarle hoy a esos extremos radicales que no quieren salir de la pelea. Yo quiero hablarle a esa gran franja que está en el medio,
a esa gran franja que está en el medio, y que muchos de ellos son 6 de cada 10 ecuatorianos que no tienen ingresos y empleos estables, para que por favor recuperemos esa sensatez y esa serenidad, la ecuanimidad. Yo creo que de los hechos del día de estos últimos 10 días tenemos que aprender lecciones. Tenemos que aprender lecciones. ¿Cuáles lecciones deberíamos aprender? Primero. ¿Cuáles? ¿Cuál es la primera lección? La primera lección, cuidado, estamos construyendo una sociedad fallida. Cuidado, estamos construyendo una sociedad fallida. Yo creo que volvimos a la sociedad racista, xenófoba, clasista, regionalista. Así es. A eso me refiero con sociedad fallida. Hemos vuelto a eso. Una sociedad que no sepa procesar sus diferencias, sus discrepancias, con respetos y con argumentos, y que se centre básicamente en la descalificación, porque tú eres anticorreísta o tú eres correísta, es decir, blanco y negro. Eso es no ser responsable con la patria, eso no es ser responsable con los pobres. Y si queremos ser verdaderamente solidarios y verdaderamente responsables, pongámosle rostro a la economía, por favor. No podemos seguir hablando de una economía de balance. Hay que ponerle rostro. ¿Y cuál es ese rostro? Por cierto, no es el cóndor. El rostro es el ser humano. El rostro son esa cantidad de pobres que hay. Se nos ha incrementado recién con este problema. Ahora los políticos se recuerdan de la zona rural, del sector rural. Perdóname, si el sector rural ha sido olvidado durante décadas, históricamente. Déjame compartir con Carlos Rabascal, con Tertulio, amigos, amigas que nos escuchan y que nos ven. Estamos en señal de radio y también estamos transmitiendo por Facebook Live. El periodista de Coavisa, Lenin Artieda, escribió hace minutos después del llamado al diálogo que hizo el presidente Lenín Moreno, ya se reunió con dirigentes indígenas, pastores evangélicos y dentro de poco con una delegación de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. De hecho, el alcalde metropolitano Jorge Yunda viajó a Guayaquil para esta reunión con AME, que entendemos tendrá esta audiencia con el señor presidente de la República. ¿Cómo lee esta señal que a propósito de este tuit que escribe Lenin Artieda? Bueno, Lenin lo considera un periodista serio. Si es así, entonces en buena hora, pero ojalá que no se derive tan solo en una reunión presencial, sino que ahí ya tengan una agenda para llegar a acuerdos y que esos acuerdos contribuyan al fortalecimiento de la democracia y del país. A mí lo que me queda claro, no sé si estoy equivocado con Tertulio, es que en esa reunión, al menos, yo no veo señales de que Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, vaya a participar en los diálogos. Eso te iba a decir, el presidente está en Guayaquil. Está en Guayaquil, claro. ¿Cuáles son los dirigentes indígenas que están acudiendo a esa reunión? Conocemos y conocemos las comunidades indígenas, no se van a trasladar a Guayaquil. Comencemos por ahí. Ya, entonces la reunión será por videollamada, por Skype. O con intermediarios, o con mediadores. Se supone que... Pero ahorita hay una batalla campal en el arbolito, en la asamblea, afuera de los hospitales, Carlos. Lo vi, lamentablemente lo vi. Y siguiendo con la pregunta de Fabricio, en el sentido, ¿qué otra lección deberíamos aprender? Yo creo que ahí deberían aprender los medios de comunicación otra lección, que son parte de la sociedad. Ellos no pueden pretender abstraerse de la sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque los medios de comunicación el día de hoy no transmitieron nada. Y en estos días, dicho por Nelson Castro, periodista de Todo Noticias, TN Televisión del Grupo Clarín, y lo voy a citar textualmente porque lo copié antes de venir acá. Dice Nelson Castro, dice que los medios de comunicación tuvieron poca presencia al aire, y dieron una visión muy distinta a lo que se refleja en las calles. Ya. Punto uno. ¿Cuándo comienzan a transmitir? Cuando viene la prensa internacional y se los ve obligados. Ahora, tampoco justifico y rechazo categóricamente lo que le pasó a Freddy Paredes. U otra cosa, Carlos, que me parece a mí pero también me solidarizo con los indígenas muertos, heridos, como los policías y militares también heridos. Yo coincido con lo que tú dijiste hace un momento en la respuesta a la primera pregunta que te hacía Fabricio. Creo que uno de los grandes perdedores también de esta jornada son, en definitiva, los medios, sobre todo los grandes medios de comunicación. Sí, los grandes medios de comunicación. Y hoy creo que se puede destacar algo, que es en este mundo de las nuevas tecnologías y el multimedia, los medios alternativos han jugado un rol importantísimo durante estas jornadas. Hemos visto perfiles de Facebook, canales de YouTube,
de medios independientes, de medios alternativos como Wambra Radio, como Voces de Ecuador y algunos otros, a los cuales Televisión Orense, al que nos conectamos el día de ayer por algunos minutos. Hemos visto algunos medios alternativos, Carlos, contertulio y amigos, que han hecho un trabajo muy interesante, que han roto paradigmas. Y se están ganando un espacio. Y que son periodistas jóvenes. Y son periodistas jóvenes. Esa es una reacción interesante de la juventud. Entonces, allá tenemos que apuntar a resolver los problemas, a procesar nuestras diferencias. Y una tercera lección, Fabricio, que tenemos que aprender es cuidado. Cuidado, pretendemos que las élites son las únicas capacitadas para gobernar, para pensar y para decidir. Cuidado, pensamos en eso. ¿Hay intenciones ahora mismo de tratar de imponer un discurso que vaya en esa línea, Carlos? Yo creería que sí, Alexis. Yo creería que sí. Es que, mira, cuando uno toma una medida económica, por más estructural que sea, tú tienes que medirla en función de algunos escenarios. Uno, ¿qué capital político tengo? Dos, ¿qué impacto va a generar en la vida de los ecuatorianos? Y yo creo que aquí el gobierno nacional, por más que me digan que es una toma de decisión responsable, etcétera, etcétera, no pensó o hizo abstracción de una variable que es importante cuando uno toma una decisión de política pública, que es el comportamiento en términos de reacción de ciudadanía. Y aquí en el Ecuador ya hay antecedentes históricos que cuando subes e incrementas los precios de los combustibles, que en este caso no es solo un incremento, es la liberación del precio del combustible. Que deriva en el incremento. Que deriva en el incremento, evidentemente te impacta ¿en dónde? Te impacta en los más vulnerables. Y tú no puedes hacer abstracción de los más vulnerables. Solamente para darte un ejemplo, en los últimos 2 años, la inequidad subió 4%. En la zona rural se incrementó en los 2 últimos años 5%. La pobreza en los 2 últimos años se incrementó 18,6%. Y en la zona rural está en este momento, pasó del 38% que estaba en junio del 2015 a 41% a junio del 2019. La pobreza datos del propio INEC. ¿De cuánto es el incremento de la pobreza, Carlos? ¿En 2 años? La pobreza incrementa, a ver, la inequidad, déjame para ir en orden, la inequidad se incrementó en 4% y la pobreza se incrementó en 18,6%. Datos del INEC, es cuestión de ver los indicadores, ¿sí? Y en la zona rural pasó del 38% en junio del 2015 al 41% en junio del 2019, al 43% en junio del 2019. Carlos Rabascal, en la recta final de este diálogo con nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy para hacer una valoración crítica del momento que vive la República. Presidente Moreno, hoy creo que convenimos en que utilizó un discurso y una actitud adecuadas que sí se hubiese esperado hace 9 días atrás. Bueno, lo hace 9 días después. Hace un llamado al diálogo, dice, el diálogo debe ser directo conmigo, invita a los sectores sociales, a los indígenas a hablar con él, pero no deja entrever o no da ninguna señal de eventualmente flexibilizar su decisión original contenida en el decreto ejecutivo 883. O sea, a mí me queda claro, yo separo las cosas, un presidente que hoy ha manejado un discurso distinto, que ha hecho un llamado al diálogo, que procura, mediante ese discurso, ser más conciliador, pero me queda claro que no está en la agenda. Al menos públicamente no lo ha dicho el presidente el día de hoy, no lo ha dicho en días anteriores tampoco. No sé qué vaya a pasar más tarde o mañana, pero me queda claro que no está prevista la derogatoria o la flexibilización. Bueno, él lo ha dicho, lo ha venido diciendo, no lo ha dicho claro. Hoy así, pero a eso me refiero. De forma expresa, pero claro, lo ha venido diciendo. Hoy habla del diálogo, pero no habla de una posible flexibilización de su postura original respecto del decreto ejecutivo 883. Yo quiero recordarle con todo respeto, porque en este momento hay que guardar la cordura y siempre el respeto al presidente Moreno, que el día de su posesión, el 24 de mayo del 2017, y tú, Fabricio Vela, no me vas a dejar mentir porque era una biblioteca ambulante, algo. dijo lo siguiente, y voy a citar parte de su discurso.
Nada para los empresarios sin los empresarios. ¿Lo dijo o no lo dijo? Ah, lo dijo. Yo quisiera invitarlo, presidente Moreno, a que también diga nada para el pueblo sin el pueblo. Nada para aquellos que son vulnerables y excluidos sin tomarlos en consideración. Cuando uno toma una política pública, que además no es nueva. ¿Por qué no es nueva? Porque estas recetas del Fondo Monetario Internacional no son nuevas. Son históricas, es cuestión de revisar todas las cartas de intención que hemos firmado, no solo en el Ecuador, en otros países, etcétera, etcétera. Entonces las políticas públicas hay que analizarlas desde la calidad de los aportes e incidencia en los impactos del desarrollo de nuestra gente más vulnerable y de todo un país. Pero por otro lado, también quiero invitar a la ciudadanía, es que por un momento reflexionemos y hagamos un ejercicio. Alejémonos de la terminología del sector público y del sector privado y más bien analicemos y reflexionemos desde la óptica de la ciudadanía. Más bien enfoquémonos en la ciudadanía, porque la ciudadanía aquí es la clave. La ciudadanía es Fabricio Vela, Alexis Moncayo, la gente que está en las calles, la gente que no tiene $1 para poder comer, la gente, el empresario, somos todos. Esa ciudadanía tiene que participar activamente en la democracia y ya no podemos seguir de medidas en medidas haciendo abstracción de un plan de desarrollo. Las medidas se derivan de un plan de desarrollo. ¿Cuál es ese plan de desarrollo? Se propuso al pueblo ecuatoriano un programa de gobierno por el cual votó. Resulta que ese programa de gobierno no está implementándose ahora y es otro. Eso también genera una reacción, independientemente de quiénes hayan sido los autores de ese programa de gobierno. Pero si vamos a seguir con la telenovela correístas y anticorreístas, el Ecuador se nos viene abajo. Y lo que es peor, vamos a tener aquello que yo acabo de decir, una sociedad fallida. Yo quiero cerrar la entrevista con dos interrogantes. Iba a decir que a Carlos se le haga la boca chicharrón con eso de la sociedad fallida, pero me temo que eso es lo que está pasando. Ojalá que se me haga chicharrón. Ojalá que no. Yo también soy muy pesimista de lo que va a pasar, porque además creo que esto de las redes sociales es terreno fértil para las fake news, para la mentira, para la distorsión de la realidad. Así como visibilizaron lo que los medios grandes no visibilizaron, también da para eso. También es terreno fértil para sembrar el odio y para sembrar mentiras. A ver, yo después de esta intervención de Moreno sigo siendo pesimista, aunque digo, en el fondo quiero y quisiera pensar distinto. ¿Por qué? Porque hay de parte de los manifestantes en general, de quienes están al lado de los indígenas, de los transportistas, de los grupos sociales, ahora mismo una posición radical. Esas demandas me parece a mí que no veo yo posibilidad de que sean negociables. Ayer aquí el alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi lo dijo, ¿no? O derogan el decreto o no hay posibilidad de nada, porque no aceptamos esos 9 puntos de los que habló José Augusto Briones un día antes. Ahora tienes también la petición de la salida de los 2 ministros, de María Paula Romo y de Osvaldo Jarrín, de Gobierno y de Defensa. Pero por otro lado, el gobierno también es, suscriptor de un acuerdo con el fondo. El gobierno de los Estados Unidos, a través de Mike Pompeo, ya ha emitido un respaldo internacional, ¿no?, de parte del gobierno de los Estados Unidos a el régimen de Moreno. Ya interviene Estados Unidos también, ¿no?, respaldando a Moreno. Detrás de Moreno está todo el sector empresarial, bancario, los medios, sosteniendo y apoyando las medidas. Entonces, en ese contexto, Carlos, ¿cómo se logra llegar a un acuerdo? Con radicalismos de lado y lado. Y por otro lado, hablando de aquel 24 de mayo de 2017, cuando Moreno se posesiona como presidente, él te invita a ti a conformar una comisión. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ahí tuviste tu oportunidad de interactuar con Moreno, de más o menos conocerlo. ¿Qué ha cambiado de Moreno de mayo de 2017 a Moreno octubre de 2019, Carlos? Comenzando por el modelo económico. Comenzando por ahí. Y ahí es donde comienza a haber un alejamiento de la ciudadanía. A ver, uno puede entender que entre compadres se peleen. Eso uno lo puede entender. Lo que no puede entender el pueblo ecuatoriano, en su mayoría que votó por él, y que votó por una propuesta de gobierno, es la migración. Y eso no lo pueden entender. Ahora, al presidente Moreno que yo conocí
cuando participé en esas reuniones, era un presidente que escuchaba. Hoy veo que es un presidente que se ha cerrado a no escuchar y que escucha a un universo reducido, que es el sector productivo empresarial. Y está bien que se reúnan con ellos. Yo no digo lo contrario, pero también pero no son los únicos. Hay que escuchar al resto. Hay que escuchar al resto. Ahora, las medidas que se han tomado, Alexis, no solo afecta al pueblo, también afecta en algunos casos a la industria nacional. También afecta, por ejemplo, al sector rural. Hay que verlo en su conjunto y de forma integral. Entonces, de esa manera, el presidente Moreno yo creo que tiene que recapacitar, reflexionar y hablar con los líderes que están representando esta reacción popular en las calles. Porque si no, no va a haber solución. Ahora, él ha dicho el día de hoy que se reúne personalmente. No ha dicho que voy a mandar intermediarios, ha dicho que personalmente. Con él ha dicho. Entonces, vean, que Estados Unidos respalde la posición, eso es lo de menos. Estados Unidos es otro país. Nosotros tenemos que gobernar aquí y tomar las decisiones acá. Así como no le tenemos que hacer caso a otros países que se los mencionan, a Cuba y Venezuela, tampoco tenemos que hacerle caso a Estados Unidos. Estamos hablando de política, estamos hablando de nuestras vidas. Pero es que el gobierno, digamos, va de la mano, ¿no? Y en la cooperación internacional junto a los Estados Unidos. DJ. Si te quieres poner tu propia camisa de fuerza, entonces póntela, pero no afectes al resto de los ecuatorianos. Y solamente ya para terminar, Por creo, favor, simplemente, a ver, señores, la política es complicada, lamentablemente. Pero aquí también otra lección, y con esto termino, para las organizaciones políticas. Hay que subir y elevar el nivel de la política en el Ecuador. Los partidos y organizaciones políticas no tienen que ser empresas electorales. Tienen que ser organizaciones donde se genere pensamiento para discutir, donde se genere planes de desarrollo para debatir y donde se genere nuevas capacidades de liderazgo para poder cambiar los liderazgos en el país. Mientras no entendamos que esas organizaciones políticas van a ser los pilares fundamentales de la democracia, entonces no habremos entendido la lección. Pero como eso no va a pasar en el corto plazo y con la licencia de aquellos que no son creyentes, Fabricio y Alexis, yo les quiero decir, mejor pongámonos a orar para que el sentido común y la racionalidad vuelvan al Ecuador, pero sobre todo recordarles a quienes me escuchan que mientras no recobremos la conciencia social y ciudadana, el Ecuador seguirá de tumbo en tumbo. Muchas gracias. Gracias amable, por tu tiempo. Carlos. Gracias por tu tiempo, Carlos. Carlos Rabascal conversando con nosotros. Creo que coincido con mucho del mensaje de Carlos Rabascal el día de hoy. Mucho del mensaje Sin de Carlos duda. Rabascal. Yo me sigo mostrando medio escéptico, oye, con respecto a lo que pueda suceder o cómo pueda desarrollarse los acontecimientos hoy después de la locución del presidente. Ya la CONAIE ha respondido a través de sus redes sociales con un comunicado sobre la llamada del presidente Lenín Moreno al diálogo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, después de 9 días de exitosa movilización nacional y acciones de resistencia en todo el país por la derogatoria del decreto 883, le expresamos al gobierno nacional que ya motivamos el diálogo hace 2 años y medio sin obtener resultados concretos. En consecuencia, el diálogo que promulga carece de credibilidad. En este escenario, la lucha social encabezada por el movimiento indígena, el cual integra las demandas de la clase trabajadora, de estudiantes, campesinos, indígenas y los sectores empobrecidos del país, le pertenece al pueblo. El diálogo que el gobierno nacional dice promulgar se ha sustentado durante este proceso de resistencia en una de las peores masacres en la historia del Ecuador, una violencia exacerbada, interpuesta por la fuerza pública y militar, con responsabilidad directa de los ministros de Gobierno María Paula Romo y de Defensa Osvaldo Jarrín, que hasta el momento deja una cifra de más de 554 heridos. La Defensoría del Pueblo ya actualizó estos datos hace unos minutos. Son 855 las personas heridas, 929 personas detenidas, 5 muertos y otros tantos desaparecidos, configurándose como delito de lesa humanidad. Nos disponemos al diálogo cuando se derogue el decreto 883, documento firmado por Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, con Tertulio. Queda claro que la CONAIE no va a dialogar, queda claro. Por eso me llamó la atención
Esa información que la repliqué hace minutos del periodista de Coavisa Lenín Artieda en Guayaquil, señalando que el presidente luego de su mensaje ha comenzado reuniones con varios líderes, habla de dirigentes indígenas, no sabemos con qué dirigentes, porque el presidente de la CONAIE, que es la organización que se ha encargado de fomentar toda esta movilización que se encuentra en Quito desde el fin de semana pasado, la dirigencia de la CONAIE está acá en Quito, no quiere dialogar con el señor presidente de la República mientras no se derogue el decreto ejecutivo 883. Eso es lo que está pasando ahora mismo acá en el Ecuador. A ver, nosotros hemos sido absolutamente críticos, nuestra crítica siempre será respetuosa, siempre. Es una crítica frontal y ojalá que se le entienda de esta manera. Respecto del silencio que ha mantenido la Asamblea de forma institucional a lo largo de los últimos días. La última vez que sesionó el Pleno de la Legislatura fue el jueves de la semana anterior. Fue una sesión muy rápida, me parece que era el segundo debate de un proyecto de reformas a la ley de tránsito y para de contar. La Asamblea en el curso de esta semana ha eludido convocar a sesión de Pleno para analizar la crisis que vive la República y emitir un pronunciamiento de carácter institucional. Hoy el presidente de la Asamblea Nacional ha ratificado que no hay ninguna posibilidad, y me parece que es saludable que el presidente de la Asamblea se haya expresado de esa manera, de algún tipo de ruptura de carácter institucional en la que participen como protagonistas los actores políticos representados en la legislatura. Pero la víspera, el propio presidente de la Asamblea, César Litardo, ha anunciado que en las próximas 48 horas finalmente convocará al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Para qué es la pregunta? Y es lo que le planteamos ahora mismo a César Solórzano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que tiene la gentileza de atendernos vía videollamada. ¿Cómo le va, vicepresidente? Buenas noches, ¿nos escucha? ¿Qué tal? Qué gusto, muy buenas tardes. Un placer poder hablar con ustedes. Gracias a César Solórzano, Alexis Moncayo y quien le habla, Fabricio Vela. Les saludamos en esta emisión especial del informativo a primera hora a través de Radio Majestad FM. Cuéntenos, ¿cuándo se va a reunir el Pleno de la Asamblea? Bueno, hay que hacer una puntualización. Recordemos que la institución, la parte física de la Asamblea Nacional, fue vulnerada prácticamente por manifestantes, en los cuales se hicieron desmanes y se complica obviamente la situación para poder sesionar dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, como primer punto. Segundo punto, nos hemos reunido de manera constante, conjuntamente con los diferentes jefes de bancada, de las distintas agrupaciones políticas, incluso con los propios compañeros de la bancada del BIN, a la cual pertenecen quienes son también de Pachacuti. Y conjuntamente con el presidente hemos analizado las vías para poder salir de este gran inconveniente, de esta gran crisis que está causando las manifestaciones y por supuesto también el decreto 883 presentado por el presidente de la República. A estas respuestas, la Asamblea Nacional de manera institucional ha dado varias respuestas. A título personal lo hemos hecho de manera constante, nos hemos pedido sesionar de manera rápida, pero hay un inconveniente que también se requieren las garantías para que no solo los asambleístas, sino el personal que labora en la Asamblea Nacional pueda preparar todo, también las garantías mínimas para precautelar su integridad física de todos los trabajadores de la Asamblea Nacional, porque recordemos que la logística para una sesión es bastante grande, así que se requiere justamente poder garantizar esa integridad de quienes van a estar ayudándonos, de los asambleístas y de quienes van a estar ayudándonos dentro del manejo del Pleno de la Asamblea Nacional. Pues bien, el presidente ha manifestado obviamente que ya va a convocar dentro de las 48 horas, está analizando el lugar, si es Quito o la ciudad de Guayaquil, o el lugar más conveniente para poder hacerlo, pero es necesario que la Asamblea Nacional emita un criterio ya como institución y que salga del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque queremos que ya pare esta violencia, queremos que ya pare la manifestaciones, el país necesita seguir adelante, necesita trabajar y necesitamos continuar con la vida. Los niños y jóvenes necesitan estudiar, las universidades necesitan abrir y, por supuesto, se debe llegar a un diálogo y a un entendimiento entre el gobierno, entre las fuerzas que se van manifestando en este momento y esperamos que la Asamblea Nacional sirva como mediador o quien se encuentre en la mesa de diálogo para poder llegar a un acuerdo entre tanto los manifestantes como el Ejecutivo. Ahora, vicepresidente, yo le pregunto, ¿no le parece a usted que fue como demasiado tarde haber esperado 8 días para salir y hacer un pronunciamiento a través de un comunicado que para mucha gente fue bastante tibio? Bueno, los comunicados, eso a nivel institucional como Asamblea Nacional, seguramente esperar tanto quizá fue un error, pero
todos quienes somos parte de la Asamblea Nacional de manera individual hemos estado de manera constante en los medios de comunicación, y eso no lo pueden negar, emitiendo criterios y, por supuesto, obviamente, pidiendo que exista diálogo. Yo estuve, por supuesto, en la reunión en Guayaquil como representante del primer poder del Estado, de la Asamblea Nacional, pidiéndole al presidente, primero, diálogo y que cese la violencia. Esos puntos eran fundamentales y, por supuesto, también indicarle que tenemos que garantizar el Estado democrático. Esa última parte, usted dice, tenemos que garantizar el Estado democrático. Hoy, y lo mencioné, el presidente Litardo ha ratificado y ha cerrado la puerta a cualquier posibilidad de ruptura del orden constituido. ¿Usted avala esa declaración del presidente César Litardo? Mire, la Asamblea Nacional es el garante de la democracia. Hemos conversado. ¿Alguna dificultad ahí? Creo que está entrando una llamada. Sí, creo que lo están llamando al presidente Litardo, al vicepresidente Solórzano, que nos está atendiendo. Sí, se colgó la llamada. Ok, lo tenemos nuevamente, César Solórzano. Le escuchamos, por favor. Sí, le decía que hemos estado conversando de manera constante con los diferentes jefes de bancada, quienes tampoco están de acuerdo con que se rompa el orden constituido democrático. Yo creo que eso haría un daño terrible al país. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es dialogar y llegar a consensos. Lo mejor es eso. ¿Usted en este momento, vicepresidente César Solórzano, ve posibilidades reales de diálogo cuando hace minutos la CONAIE ha ratificado que no dialogará con el presidente de la República mientras no se derogue el decreto 883, cuando durante toda la jornada del día de hoy ha habido movilizaciones, manifestaciones, enfrentamientos en los alrededores de la Asamblea Nacional? ¿Usted ve esa posibilidad? Mire, más que posibilidad, es una necesidad. Necesitamos que exista ese diálogo, ese encuentro directo entre los dirigentes de la CONAIE, entre los dirigentes de las organizaciones sociales y el Ejecutivo Nacional. Y justamente para eso nosotros nos prestamos como mediadores también. Sabemos que existe ya Naciones Unidas, creo que ONU también se encuentra mediando conjuntamente con la Iglesia para poder llegar a entendimientos. Mire, aquí, como dicen, la razón no pide fuerza. Aquí está perdiendo el país, estamos perdiendo todos. El daño ha sido tremendo para absolutamente todo el país. Así que lo único que nos queda simplemente es sentarnos a dialogar. Es lo único que tenemos. Y si toca, obviamente, de poner medidas como el tema del decreto, y si toca de poner medidas como las manifestaciones, hay que hacerlo. Es necesario volver a la paz y evitar la violencia que vivimos en el país en este instante. O sea, vicepresidente, ¿usted sí ve como una probabilidad el que el Ejecutivo pueda dar marcha atrás con la vigencia del decreto? No lo sé, no lo podría saber, te hablo en el sentido lógico. No podría saber qué es lo que piensa el Ejecutivo en ese instante. ¿Pero usted qué Como piensa? sabes, ha manifestado su intención de mantener, pero sí creo que es necesario que se cedan posiciones de parte y parte para poder, obviamente, terminar ya con la violencia que vivimos aquí en la ciudad de Quito. Yo quisiera preguntarle, a ver, yo no me voy a poner una venda en los ojos. Ha habido brotes de violencia de lado y lado de parte de los manifestantes infiltrados que irrumpieron en la Contraloría. Hay policías, más de 100, me parece que son como 170 que han resultado heridos, pero hay civiles, 855 civiles heridos, hay 5 civiles muertos en las manifestaciones. Ha habido una represión nunca antes vista en ninguna manifestación de este país, vicepresidente. Bombas lacrimógenas que se enviaron al interior de las universidades católica y salesiana, donde son consideradas zonas de paz, donde pernoctan mujeres embarazadas, niños y adultos mayores. Hay una responsabilidad política en el excesivo uso de la fuerza, tanto de la ministra Romo como del ministro Jarrín. Mire, esto es terrible. De lado y lado ha existido violencia, pero obviamente la Asamblea Nacional, dentro de su poder fiscalizador y dentro de los acuerdos o conversaciones más con los distintos jefes de bancada y distintos asambleístas con quienes hemos estado en contacto de manera constante, hemos dicho que necesitamos crear una comisión o que una comisión obligatoriamente la Asamblea Nacional pueda investigar todos estos casos. Es necesario. Aquí no podemos permitir ni el exceso de la fuerza de un lado ni del otro lado. Aquí los únicos que estamos perdiendo somos todos los ecuatorianos. Pero sí, lo que sí es seguro es que la Asamblea va a tomar cartas en el asunto respecto a todo esto.
Vicepresidente Solórzano, con esto cierro. A ver, las 48 horas, ¿cuándo se darían? Es decir, ¿cuándo se haría la convocatoria para que se reúna el Pleno? Vicepresidente. Mira, esperamos que la convocatoria sea máximo el día lunes. Sí, le escucho. Sí, máximo el día lunes, dice usted. Le decía que esperamos que la convocatoria sea máximo este lunes para poder ya debatir. La Asamblea tiene que hacer un pronunciamiento. La Asamblea, como primer poder del Estado, como primer poder y como garante de la democracia, ante la gravedad de la situación económica y la gravedad de lo que pasa en el país. No podemos quedarnos de lado. A título personal lo hemos hecho los asambleístas, pero es necesario que como institución mantengamos un comunicado claro al país, tanto al Ejecutivo como a los manifestantes. Correcto. Gracias por el tiempo, vicepresidente. Muy amable. Buenas tardes. A usted para servirle. Buenas tardes. Gracias. César Solórzano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. A ver, me queda claro, si la Asamblea se reúne el lunes, es una sesión ordinaria, no puede ser extraordinaria. La Constitución y la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que las sesiones extraordinarias se dan en medio de receso. La Asamblea no está en receso, tendría que ser una sesión ordinaria. Las sesiones ordinarias se convocan con 48 horas de antelación. Uno entendería que, si se quieren reunir el lunes, no sabemos si haya condiciones para hacerlo en Quito o si se trasladan a Guayaquil. La convocatoria debería ser no más allá de mañana en la mañana. Hay que estar expectantes a aquello. Ahora escuchaba que podría ser acá en una universidad que está ubicada en el cantón Rumiñahui. Ya. La Universidad de Fuerzas Armadas. Correcto. Me parece. Veamos. Bueno, voy a hacer una breve pausa. Vamos a enlazarnos con una muy corta cadena dispuesta por la Secretaría de Comunicación. Es cadena, ¿no? ¿Ya? Es un corte, una cadena, un mensaje dispuesto por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Volvemos enseguida, no se despeguen de nuestra señal, nos vamos a enlazar ya mismo con algunas imágenes de Radio La Calle, la fraterna Radio La Calle, y les vamos a mostrar lo que está pasando en los interiores o en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Este es un reporte especial del informativo a primera hora a través de Majestad FM. No se vaya de nuestra sintonía. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.
Organizaciones indígenas y a sus bases. Es indispensable frenar la violencia. Hay que encontrar soluciones para los temas del país y sobre todo del campo. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Lo repito, hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Sentémonos para conversar, dialogar sobre el decreto 883. Hablemos de a dónde deben dirigirse sus recursos y asegurémonos de que vayan a quienes más lo necesitan. Pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias. El país debe recuperar la calma. Que el país sepa que tenemos la voluntad del diálogo. Pues aquí está la mía. Toda una vida. El gobierno de todos. Volvemos, 18 horas con 13 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad FM. Gracias por los mensajes. Gracias por las visualizaciones en Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Saludos cordiales. Está en sintonía la ingeniera Fernanda Arboleda, mi estimado contertulio. Enviamos un fuerte abrazo por a favor. la ingeniera y a su hija Gaby, que ayer estuvieron, y yo creo que también, entregando donaciones y haciendo voluntariado en los centros de acopio, en las universidades que son zonas de paz. Claro que sí, así que ingeniera, un abrazo. Sí, felicitaciones. Ay, felicitaciones por esa gran labor y pégese un cafecito, buen día, por favor. Igualmente, toda la familia Corredor Espinosa y Espinosa Vergara en sintonía de la señal de la Soberana en el aire. Saludos también. Saludos a todos ustedes. Tratamos de tener un contacto telefónico con el alcalde metropolitano Jorge Yunda, que entendemos está ya en la ciudad de Guayaquil. Con el alcalde Yunda queremos conocer un poquito cuál va a ser su papel, su rol dentro de esta reunión que ha sido convocada por la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, que también está tratando de buscar una solución, evidentemente, o contribuir con algún tipo de mediación para acercar posturas en torno a este tema. Sin embargo, ratificar lo que decía hace minutos el contertulio, la CONAIE ha insistido en que no va a dialogar con el presidente de la República mientras no se derogue el decreto ejecutivo 883. Doctor Jorge Yunda Machado, telefónicamente nos enlazamos con usted allá en el puerto principal. Señor alcalde, Alexis Moncayo y Fabricio Vera, les saludamos desde el informativo A Primera Hora de Majestad FM. Cuéntenos, ¿qué está haciendo en Guayaquil? Bienvenido. Gracias, Alexis, gracias, Fabricio. He sido invitado por la Asociación de Municipales del Ecuador a conversar con el gobierno nacional y de alguna manera también a invitar mañana a los líderes del paro para que podamos juntos buscar una salida definitiva. No podemos, los municipios, más de cientos de municipios, nos hemos reunido para poder ya pedirle a los funcionarios de gobierno, al señor presidente de la República y a los líderes del paro nacional para poner toda su predisposición, toda su buena voluntad, toda su flexibilidad, toda la cordura y la sensatez en estos momentos difíciles que vive la ciudad capital, que ha sido la más afectada, posiblemente porque ahí están los símbolos del poder, como la legislatura, el ejecutivo, etcétera. Entonces estamos aquí invitados por la Asociación de Municipalidades. En las horas de la noche me reuniré con el gobierno nacional, que ha aceptado también que nuestra intermediación en ese sentido, para que mañana podamos conversar con los líderes del paro y buscar una salida definitiva a este grave problema que enfrenta la ciudad y todo el país. Los alcaldes, buenas tardes, señor alcalde. Los alcaldes van a actuar como mediadores en esta conversación. Van a tratar ustedes de colaborar para generar un acercamiento, porque siendo la reunión en Guayaquil del día de hoy de ustedes con los representantes del gobierno, entendemos que en Guayaquil no están los dirigentes del movimiento indígena. Entonces, habrá un primer acercamiento de ustedes con el gobierno para ver cuáles son, digamos, las condiciones en las que se podría dar el diálogo a partir de mañana. Sí, somos los alcaldes los que sufrimos de esta situación más cercana al pueblo, somos los alcaldes los que hemos estado de alguna manera siendo también víctimas de una decisión que ha tomado el gobierno nacional. Y desde luego que los dirigentes indígenas ya hemos hecho el contacto, que mañana estaremos conversando con ellos en el municipio de Quito. Hoy vamos a dar el primer paso, ya ha sido aceptado por el gobierno nacional para poder dialogar, para poder conversar. Somos los alcaldes los que ya mismo estaremos
sufriendo el problema de no poder pasar los productos por las vías que están obstaculizadas. Somos los alcaldes los que la ciudadanía nos piden que solucionemos un tema que no lo hemos causado nosotros, que no lo hemos provocado nosotros. Por eso es que tenemos la gran responsabilidad de no pronunciarnos políticamente, de no aprovechar este problema tan delicado que puede, ya ha costado vidas humanas y que puede terminar en una masacre. Por eso es que tenemos que llamar a la cordura, a la sensatez, a la ciudadanía, no generar violencia a través de redes sociales. Eso me parece que es importantísimo. Nadie parece que está dimensionando el problema que pueda ocasionarse, donde todos tomemos una posición política, donde todos comencemos a gritar, donde todos comencemos a poner una posición ideológica que me parece que es extremadamente delicada en estos momentos. Oiga, señor alcalde, pero pese a eso, hay sectores acá en Quito que casi que han reclamado que usted tiene que asumir una posición política. Han por ahí promovido una etiqueta de que Quito sin alcalde, que Jorge Yunda está ausente, que tiene que adoptar una posición política en torno a lo que está ocurriendo justamente en el país. ¿Cómo recibe usted esas críticas, alcalde Jorge Yunda? Mire, yo desde el primer día que pasó esta situación hemos estado pidiendo la sensatez y la cordura. Y desde el primer día hemos estado con todo el gobierno seccional, con las empresas municipales, con las secretarías, le declaré en estado de emergencia, veo que la ciudad de Cuenca lo ha hecho también. En todos esos factores hemos estado trabajando junto a la ciudadanía para que no le falte agua potable, para que los mercados estén abastecidos, de transporte público se ha ido normalizando. Estamos ahora mismo, hoy hice un sobrevuelo a través del helicóptero de los bomberos del municipio de Quito, en donde el 95% de la ciudad está trabajando, está avanzando. Pero si hay un conflicto, hay un verdadero problema que no es del municipio de Quito, por favor, no busquemos culpables en esta situación que no ha dependido de nosotros. Muy bien, 18:19. Estamos dialogando con Jorge Yunda, quien se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Alcalde, ¿AME ya se reunió por separado o no todavía? No, todavía no. Entiendo que hoy es nuestra primera reunión donde vamos a conversar sobre estos temas con el gobierno nacional, y mañana regreso a primera hora de la mañana para conversar con los líderes del paro nacional. Y yo espero que en este diálogo, después de que ya han habido intentos fallidos por parte de Naciones Unidas, de algunos otros interlocutores, donde ya han conversado con algunos líderes de diferentes temas dogmáticos, bueno, esperamos ahora los alcaldes, los que estamos sufriendo en carne propia esta situación, los que somos quienes tendremos que reconstruir todos esos daños que se ha dado. Que quede claro también que el alcalde de Quito no ha tenido ni siquiera la intención de querer mediar de uno o de otro lado. Me parece que eso es lo que debe entender la ciudad de Quito, porque nosotros no queremos, apoyamos el régimen constituido, apoyamos la democracia. También somos conscientes de que lo principal que debemos precautelar es la vida, la integridad física de las personas, de nuestros ciudadanos, de todos quienes están en la ciudad capital. No tengamos ese momento también para un protagonismo político que veo desgraciadamente en redes sociales, que todos quieren ser los redentores, que todos quieren ser los salvadores, que todos le echan la culpa al uno y al otro. Eso no ayuda nada en estos precisos momentos. Hay que ser responsables y mantener la cordura, porque ni siquiera creo que han dimensionado las consecuencias que podría darse de no tener una vocería totalmente coherente y una vocería totalmente racional. Yo hago el mismo llamado, alcalde, desde estos micrófonos. De hecho, Fabricio y quien le habla, hemos tratado de llamar a la cordura a la gente para que a través de redes sociales no divulguen mentiras, no divulguen falsedades, y que bajen un poco el tono del discurso y de los mensajes. Y a propósito de eso, yo quería preguntarle dos cosas sumamente puntuales. La una, su opinión con respecto de el criterio de un grupo de gente importante, entre comillas, que estaría tratando de promover su destitución a través de la revocatoria, aunque sabemos que para eso constitucionalmente usted tiene que cumplir el primer año de gestión. Y por otro lado, su respuesta a una denuncia basada en fuentes gubernamentales
de que usted estaría solicitando, habría estado solicitando las instalaciones de algún escenario deportivo para recibir a los indígenas y que esto era parte de una estrategia armada con el correísmo y con Vinicio Alvarado. Mire, estimados amigos, yo nuevamente hago un llamado a la cordura. ¿Por qué gente tan inescrupulosa quiere sacar tajada de una tragedia en la que ni siquiera se dan cuenta las consecuencias que pudiera acarrear si no se soluciona este problema? Yo no respondo a un interés político ni ideológico. Yo ni siquiera tengo intenciones electorales ni apoyar a alguien en las próximas elecciones. Ni siquiera tengo una militancia política. Yo llegué a la alcaldía de Quito, como el pueblo de Quito conoce, pues pidiendo posada en una lista que estaba oficialmente inscrita en el Consejo Nacional Electoral. Les pido como alcalde de Quito, no ayuda en nada en estos momentos esas falsedades, esa situación tan mezquina de querer pescar a río revuelto, de ese oportunismo en esta tragedia donde ya hay derramamiento de sangre, donde tenemos nosotros que ser responsables también con el tema humanitario. A las madres indígenas, yo no sé de qué manera también les persuaden para que vengan a protestar con infantes, con niños, adultos mayores, mujeres embarazadas. Ahí nosotros hemos atendido los llamamientos de la Universidad Salesiana, de la Universidad Católica, de la Politécnica Nacional, de la Universidad Central. Nosotros lo que hemos hecho es tener un trato humanitario, porque hasta en las peores guerras del planeta hay que tener atención prioritaria hacia estos grupos vulnerables que, como por ejemplo los niños, no tienen nada que ver en este asunto. Hemos provisto de carpas, de baterías sanitarias, de agua potable. Hemos estado inclusive en algunos momentos llevando a los niños a los guaguacentros de Quito. Eso es lo que le corresponde con responsabilidad a un alcalde. Y ahí de eso algunos se toman un partido, un mezquino de poder poner y escribir en las redes sociales todas esas falsedades que no le contribuyen, no le afectan al alcalde, le afectan a la ciudad, a la paz y a la tranquilidad de Quito y de todo el territorio ecuatoriano. Alcalde Jorge Yunda, le voy a hacer la pregunta puntual, directamente. Usted habló con Jaime Ruiz, presidente de Concentración Deportiva de Pichincha, y le pidió el uso del Coliseo General Rumiñahui. El día de ayer, mientras estaba yo en el COE de operativo de emergencia de Quito, se acercó el señor alcalde Byron Cárdenas, vicepresidente de la AME. Se acercó al municipio como se han acercado todos los demás entes que están dando posada, diríamos, a los manifestantes. Y el señor alcalde Byron Cárdenas, acercándose a donde yo estoy despachando en el edificio del agua potable, pidió la posibilidad de ver a dónde los cotopaxenses que se habían trasladado pudieran, especialmente en el tema de las personas que tienen algún tipo de prioridad, como son mujeres, pudieran pasar la noche, como ha sido con diferentes lugares. Es el señor alcalde Cárdenas, y el alcalde de Quito tiene que recibir las peticiones, como lo ha hecho, de todos quienes han venido a buscar la posibilidad de ayudar en este problema que nosotros no los hemos metido a los ciudadanos de Quito. Nosotros tenemos que garantizar los servicios de agua potable, el aeropuerto está funcionando, el transporte público con todos los altibajos que ha sido, tratamos de normalizar. Esa es nuestra función. Les pido nuevamente de que no se interpreten de esa manera negativa que nada aporta en estos momentos delicados. Los servicios que usted ha señalado, señor alcalde, tanto el agua potable, el tema de electricidad y demás, siguen funcionando con normalidad. No sé si la empresa de aseo también ya está, digamos, tratando de volver nuevamente a sus horarios habituales de trabajo. Todos los servicios básicos han estado funcionando. Esa es la función de un alcalde en estos momentos de crisis. En Ambato tuvimos esos videos lamentables que se atentaron contra las fuentes de agua. Acá lo primero que hemos hecho es declarar en emergencia, garantizar el abastecimiento de servicios públicos, agua potable, electricidad. Los mercados han estado abastecidos. Ciertos productos pues no han avanzado a llegar porque las vías están cerradas.
pero no hay ningún, ni siquiera riesgo de desabastecimiento. Hemos estado controlando el transporte para que se pueda movilizar con todos lo que es los 1.500 municipales, los 1.500 agentes de tránsito, los bomberos, todos hemos estado trabajando junto al ciudadano. Que no salgamos a los medios a gritar, a dar nuestra posición política, a decir fuera tal, abajo tal, arriba tal. Esas cosas no lo voy a hacer así tenga que aguantarme un costo político, pero no voy a llevar en mi conciencia la pérdida de vidas humanas. Me queda clara su postura, alcalde. Gracias. Estamos expectantes y obviamente ojalá que cuando la noticia lo amerite tenga la bondad de atendernos nuevamente para seguir conversando con usted. Gracias, doctor Yunda. Un abrazo. Muy amable, alcalde. Gracias. Buenas noches. Jorge Yunda Machado, alcalde metropolitano de Quito. Ustedes, sigamos compartiendo las imágenes, por favor. Ustedes, mientras estábamos dialogando con Jorge Yunda, quienes están observando la transmisión a través del Facebook Live, podrán ver igualmente en pantalla dividida imágenes, citamos la fuente, son imágenes difundidas por el portal de Radio La Calle, los colegas de Radio La Calle, Edison Pérez, Santiago Aguilar, que están liderando este proyecto comunicacional alternativo y que además, lo hemos citado con el contertulio, tienen pues la posibilidad de transmitir in situ porque están ubicados, sus instalaciones están ubicadas frente al edificio de la Asamblea Nacional. Han provisto pues de imágenes sobre los enfrentamientos en el curso de esta tarde entre miembros de la Policía Nacional y grupos de indígenas que han abandonado el sector del Parque del Arbolito y del Ágora de la Casa de la Cultura para caminar hasta la Asamblea Nacional en una intención, según se presume, según alertó la policía, de tomarse justamente la sede de la función legislativa. Ahí ustedes pueden apreciar, los que nos están escuchando a través y viendo a través del Facebook Live, van a observar justamente estas imágenes que difunden los colegas de Radio La Calle contra todo. Sí, oye, a mí me sorprende, y te lo digo en serio, y yo sí soy de los que aplaude la actitud completamente racional del alcalde de Quito. Ventajosamente y a pesar de la vehemencia de las manifestaciones en la capital, que ha sido la que más ha tenido que soportar, digamos, la presencia de los manifestantes y de las comunidades indígenas, aquí no se ha cortado el servicio de agua potable. Digamos, eso por lo menos es una garantía para todos quienes habitamos en Quito. Pero además, te soy sincero, me sorprende la tranquilidad de Yunda al momento de hablar de estos dos escenarios que le hemos planteado nosotros, que digamos no tienen que ver con el conflicto directamente, con la protesta, sino con algunas de las consecuencias, ¿no? Y de los daños colaterales que está causando esta protesta social. Que haya gente que, aprovechándose de la tragedia, pretenda mostrarse como un oportunista y pretenda, como dijo el alcalde en sus propias palabras, tratar de sacar tajada. Yo sí quiero manifestarme totalmente en contra de las publicaciones incendiarias que hace alguna gente en redes sociales, donde se le acusaba al doctor Yunda, al alcalde de Quito, de estar en contubernio con el correísmo, con Vinicio Alvarado, tratando de exacerbar los ánimos, de caldear más el asunto, de calentar más la protesta, porque creo que eso no le hace bien a la ciudad y creo que eso no le hace bien al país. Y peor todavía, que es lo que decía hace unos minutos atrás Carlos Rabascal, soltar esas denuncias sin pruebas, diciendo fuentes gubernamentales afirman. Bueno, las fuentes gubernamentales han dicho que aquí está Maduro, que están las FARC, que está Correa, han metido a Raimundo y medio mundo en el tema de la protesta. Y ahora están utilizando, insisto, a estos dichosos influencers a través de las redes sociales para seguir fomentando esas bolas de nieve que cada vez se hacen más grandes. Alguien decía en redes, lo que dice tal periodista en Twitter es noticia. Claro que es noticia, pues. Tienen 100,000, 200,000 seguidores. No se dan cuenta del nivel de trascendencia que tienen sus publicaciones. Ayer Fabricio Vela les decía que un ex candidato vicepresidencial, ¿no?, cuando se supo de la noticia de la detención de 17 ciudadanos venezolanos en Tababela, el tipo dijo en sus redes sociales que a los señores se les encontró con subametralladoras. ¿Saben cuál es la noticia el día de hoy? Que 15 de esas 17 personas han sido puestos en libertad. Porque no había pruebas. ¿Por qué no había pruebas? No hay pruebas. ¿Saben por qué? Porque eran conductores de Uber y Cabify. Y por palabras de sus propios abogados.
al momento de su detención y ya después en las unidades de flagrancia, no se respetó el debido proceso. No les permitieron tener acceso a sus abogados. Eso pasa. Así que esas publicaciones irresponsables tienen que ser aclaradas. Ahora, a mí te digo, y me sorprende un montón, el sosiego, la calma y la mesura de Yunda, porque una publicación como la que hace este periodista podría ser tranquilamente motivo de una demanda. Tranquilamente podría ser motivo de una demanda. Y hablar ahora también de pretender destituir un alcalde que lleva, insisto, 5 meses en funciones, a mí me parece que es una locura. Insisto, hablan de oportunismos, de golpismos y no sé qué, y acá quieren destituir al alcalde. ¿Qué es eso entonces? Yo de verdad que a ratos no entiendo a la clase política de nuestro país. Sí, sobre la detención y la liberación de aquellos extranjeros que fueron justamente presentados ayer en los exteriores del aeropuerto de Quito, lo vamos a profundizar más adelante. Tenemos y vamos a hacer un contacto telefónico a esta hora. Lo tenemos a Daniel Granja de Voces. Voces es un esfuerzo de comunicación alternativa a través de las redes sociales y justamente los medios digitales. Daniel se encuentra y le hemos pedido, pues le hemos tomado contacto con él. Le queremos pedir un reporte porque entendemos que él ha recorrido albergues, los sitios evidentemente donde se encuentran los indígenas y que además sirven como centros de acopio para las donaciones de ciudadanos que llegan hasta allá y entregan justamente sus contribuciones para colaborar con las madres, los guaguas, los chicos, los niños, los adultos mayores indígenas que han venido hasta la capital de la República. Adelante, Daniel, qué gusto, buenas noches. Hola, Fabricio, buenas noches. Hola, Alexis, un gusto saludarle. De igual manera, Daniel, un gusto para nosotros también. Bueno, te cuento, hace poquitos minutos acabamos de recorrer tres centros de acopio ubicados en las universidades Salesiana, Católica y recientemente en la Central. En las dos universidades que te indiqué están bastante bien. De todos modos están solicitando alimentación, también están solicitando sobre todo ropa caliente, porque vienen niños, mujeres de un largo tramo. Hace breves minutos estuvimos en la Universidad Central. Aquí se abrieron 4 centros ubicados en la Facultad de Comunicación, de Arte, en el Coliseo de la Facultad de Comunicación y en la Facultad de Arquitectura. Aquí recién, como te indiqué, se aperturó este centro, entonces necesitan la mayor cantidad de apoyo posible con respecto a víveres, colchones, alimentación, medicinas. Este es un centro de acopio nuevo, así que todas las personas que puedan ir de forma voluntaria a estos centros sería muy, muy bien recibido por parte de las personas de la Universidad Central del Ecuador. No sé si has tenido oportunidad de conversar con la gente que ha estado ahí como voluntarios, cómo están trabajando, si se están turnando por horarios, de dónde llegan también, porque hay estudiantes, hay profesores. La labor de las universidades en estas jornadas han sido realmente impresionantes. Mucha solidaridad se ha visto, Daniel. Sí, por supuesto, existe una muy buena gestión por parte de las universidades. La Católica ya tiene su voluntariado muy bien establecido, pero en otros lugares como la Salesiana y la Central ha sido un esfuerzo de personas que están en este momento solidarizándose con la grave situación que vive el país. Nos cuentan que llegan niños, llegan mujeres en condiciones bastante complicadas. Muchas de ellas salen a apoyar a sus compañeros en las movilizaciones y, como ustedes pueden ver a través de los reportes que hemos emitido por Voces, es una brutalidad lo que está haciendo la policía. Está haciendo un uso excesivo de la fuerza, está enviando gases vomitivos, no está discriminando contra quiénes usarlos, sino que están utilizándolos de forma deliberada y generando mucho daño a los ciudadanos que se encuentran movilizados en la capital del Ecuador. ¿Hay un estimativo, Daniel, de cuántas personas están en los albergues, cuántos necesitan atención, ayuda? ¿Hay algún estimativo? En la Universidad Central en este momento se encuentran 2.000 personas. Tratamos de conseguir datos oficiales por parte de la Católica, sin embargo, ellos nos informaron que a través de sus
redes sociales van a informar oficialmente la cantidad de personas que se encuentran en este centro, al igual que en la Universidad Salesiana del Ecuador. Correcto. ¿Alguna recomendación para la gente, tal vez para los que nos están escuchando, para la gente que seguramente quiere colaborar con ellos? ¿Hay alguna recomendación? Sí, es decir, están solicitando sobre todo alimentos enlatados. En la Universidad Central necesitan estos alimentos porque son no perecederos. En las universidades católica y salesiana, como te mencioné, se encuentran llenos de productos, pero también pueden hacer sus donaciones con respecto a ropa, a medicinas específicamente. ¿Qué es lo que está pasando en la Casa de la Cultura, Daniel? No sé si te diste una vuelta por ahí, porque en la mañana había un reporte de que había muchos niños y de que les estaba afectando la llegada de los gases. Fue terrible, Alexis. Yo estuve realizando la labor de generar reportes en nuestra plataforma y fue una brutalidad. Los policías desde las 10 de la mañana estaban arrojando gases de forma indiscriminada a niños, ancianas, jóvenes que se encontraban protestando en contra de las medidas implementadas por el régimen de Lenín Moreno. Son cuadros muy, muy conmovedores. Habían personas que sufrieron de gases, se encontraban asfixiadas. Había un chico en especial que le impactaron en el ojo y por suerte estaban brigadas cerca del arbolito que pudieron socorrerle. Correcto. Daniel, muchas gracias por tu gentil reporte. Te agradecemos muchísimo. Muy amable, Daniel. A ustedes, un gusto. Gracias a Daniel Granja del portal Voces. A ver, alerto rápidamente, acabo de recibir un mensaje. Me dicen, te confirmo, entraron bombas lacrimógenas a las casas aledañas al ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me escribe un oyente y me dice, tengo familiares que están encerrados, asfixiados sin poder salir. Esto está ocurriendo en los alrededores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En segundos tendremos un reporte con el periodista Wilson Andino, quien se encuentra justamente en el sector de la Casa de la Cultura un poquito para hablar sobre lo que está pasando allí. Ha sido una jornada, una tarde realmente muy compleja, una jornada en la cual se han dado estos enfrentamientos entre miembros de la fuerza pública y también miembros de la policía, de los grupos indígenas que están manifestándose. Contarles, porque esto también hay que mencionarlo, ¿no? Contarles que la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno están difundiendo unas imágenes. La Policía de Ecuador, 2 fotografías de un patrullero. Queman patrullero, estamos verificando si se encontraban compañeros policías al interior. Y se ven esas fotografías, no sabemos dónde es esto. Son fotografías generadas, entiendo yo, en Quito. No publican más. Estamos esperando que haya algún tipo de confirmación. A ver, acá dicen en la 12 de octubre. En el paso deprimido de la 12 de octubre, confirman los comunicadores del Ministerio de Gobierno, se ha dado esto, son fotografías del momento en que un patrullero es incendiado por parte de manifestantes. Esto es algo que postea el Ministerio de Gobierno y obviamente lo trasladamos evidentemente porque es parte de lo que está ocurriendo ahora mismo acá en la capital con Tertulio. Oye, en la mañana compartimos nosotros un editorial, un artículo publicado por Diario El Espectador, de autoría de Catalina Botero. Carolina Botero. De Carolina Botero, perdón. Sí. No sé si lo tienes ya a la mano porque yo estoy tratando de abrirlo y me sale una página de Facebook. Déjame ver si hay algún problemilla ahí. Me desvía el Facebook porque es interesante eso. A ver. Te va a pasar lo mismo, ¿no? Veamos. Es un artículo del Espectador. Igualmente me mandó a Facebook. Mismo, ¿no? Sí, me pasó a Facebook. Hay un bloqueo a esta página Facebook del Espectador. ¿Por qué será? Derivaron a Facebook. Pero bueno, es un artículo que da cuenta que supuestamente en Ecuador ha habido una restricción de redes sociales durante las protestas. No lo dijo Fabricio Vela, no lo dijo Alexis Moncayo, que yo hoy día he recibido un reclamo en ese sentido, como que supuestamente quien les habla omitió contrastar. Simplemente, y ahora parece que es hasta un error, uno comparte determinada noticia, cita la fuente y sin embargo uno es el responsable de eso. No, y además de manera de pregunta, ¿no? Sí, porque por Dios. Yo le tagué a la cuenta de CNT y al ministro de Telecomunicaciones, que se supone que es el encargado de estos temas, solicitándole una explicación. A ver, por acá tenemos.
Hay evidencia de interrupciones en las redes sociales de Ecuador a medida que la crisis se profundiza, publica NetBlocks. Los datos de la red del Observatorio de Internet NetBlocks muestran que las imágenes de back-end de las redes sociales y los servidores de CDN se interrumpieron temporalmente en Ecuador con el operador estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones el pasado lunes 7 de octubre, en medio de una crisis política que va creciendo en espiral y con protestas generalizadas. Las restricciones se confirmaron a las 11 p.m. del domingo, hora local, cuando empezaron a aparecer fotos en las redes sociales de despliegues militares en las calles de Quito y la muerte de un manifestante. Los datos muestran que la conectividad con las plataformas afectadas se restableció antes de la 1 p.m., es decir, de las 13 horas locales. Los servidores de imágenes de fondo CDN, incluidos los de Facebook y WhatsApp, quedaron inalcanzables para los suscriptores de CNT el domingo por la noche a las 23 horas. Las mediciones de red corroboraron los informes de muchos usuarios de Internet en Ecuador que informaron que publicaron con dificultad audios, fotos y videos en línea en el momento de cuestión, teniendo que recurrir a los servicios de VPN para restaurar el acceso. Los problemas de rendimiento comenzaron a afectar la conectividad de manera más general en el mismo proveedor en las siguientes horas, mientras que las interrupciones del servidor de fondo continuaron. Con Tertulio, esa es la versión de NetBlocks. Ahora, ¿cuál es la versión de CNT? Porque aquí lo que hacemos es contrastar. ¿Qué dice la Corporación Nacional de Telecomunicaciones? Y ojo, la primera versión no la difundió a primera hora, no la difundió Alexis Moncayo, no la difundió Fabricio Vela, la difundió el diario El Espectador de Colombia. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones emitió un comunicado oficial. CNT, empresa pública, ratifica a sus abonados y al país en general que sus servicios de telefonía, datos e internet se prestan de manera continua, uniforme, regular y accesible en las 24 provincias, por lo que rechaza versiones malintencionadas en el sentido que ha impuesto bloqueos o restricciones para el acceso a redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram. La corporación ratifica su compromiso de prestar a los ciudadanos acceso a sus servicios a través de la más avanzada tecnología con total respeto a los derechos digitales de nuestros clientes en cuanto a la libertad de expresión, privacidad y protección de datos. Los canales digitales de la empresa se encuentran a disposición las 24 horas para brindar atención a los requerimientos de los abonados de la empresa y ciudadanos de todo el país. Ese es el comunicado de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Leemos la nota publicada por El Espectador, de autoría de Carolina Botero, no de Fabricio Vela, no de Alexis Moncayo, no de A Primera Hora, no de Radio Majestad. Es una nota de El Espectador, publicada por El Espectador, autoría de Carolina Botero, y damos cuenta pues del comunicado aclaratorio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Vamos de inmediato a enlazarnos con el colega periodista Wilson Andino. Él se encuentra en las inmediaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Querido Wilson, queremos molestar tu atención. Telefónicamente nos atiendes. Evidentemente hay dificultades para hacer videollamada justamente por todo este momento tan complejo que vive el país. Pero cuéntanos un poquito de detalles, estimado Wilson. Alexis Moncayo y Fabricio Vela, te saludamos desde el informativo A Primera Hora de Majestad FM. Te escuchamos, por favor, Wilson. Compañeros, insisto, en el paso no se está actuando. Wilson. Fabricio, Alexis, buenas noches. Sí, les escucho en este instante. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. No vamos a poder presionar. No perfecto. Hola. Radio Majestad a las 6 de la tarde con 47 minutos. Efectivamente, puedo corroborar que lamentablemente la señal de internet ha sido muy débil durante todo el día. Hemos hecho varias transmisiones y ustedes podrán incluso verificar las transmisiones que hemos hecho a través de las páginas de Facebook, por ejemplo, y sale claramente la señal débil. De hecho, hace un instante tratamos de hacer un contacto por la señal de WhatsApp de la videollamada, pero esto no ha sido posible. Y empiezo con esto justamente porque en este instante lo que podemos hacer es un llamado solamente de audio, pero lo que les puedo mencionar en este instante como reporte es que nosotros al menos hemos estado aquí aproximadamente desde las 10:30 de la mañana y efectivamente esta batalla campal que sufrieron los representantes de la organización estuvo presente hasta aproximadamente el mediodía, donde pudieron llegar
marzo, mitad del cerco, y se mantuvo todo en calma hasta aproximadamente la 1:30 de la tarde, pero posteriormente a eso existió calma, digámoslo así. Se encontraban en las exteriores de la Asamblea Nacional, en el Parque El Arbolito, pero aproximadamente hasta hace 1:30 o un poco más, sorpresivamente nuevamente se dieron estos disparos de bombas lacrimógenas y más, y lo cual cuando la gente estaba en calma, y esto sorprendió sobremanera a la gran mayoría. Es por ello que lamentablemente ha traído desconcierto acá, existe malestar por parte de los dirigentes de las organizaciones indígenas, incluso extraoficialmente yo he podido verificar acá existen familiares de una persona que presuntamente habría fallecido. Eso estaría por mencionarse y ratificarse en los siguientes minutos. Incluso estoy con algunas de las personas que están cerca de ellos y le quisiera pedir quizás, bueno, posteriormente en este momento manifiesta que no puede conversar, pero ellos están realmente preocupados, nos dicen que existiría una persona fallecida. De hecho, uno de los familiares de ellos trató acá, estuvo muy desesperado y tratando de hacer un llamado a la dirigencia de la organización para que ellos puedan informar al respecto y tomar medidas. Específicamente te encuentras tú, Wilson? Aquí adentro del Teatro Nacional. Así es. Wilson, ¿nos puedes hacer un relato quizás de lo que ocurrió en horas de la mañana? Perdón, discúlpame, no te escuché, Alexis. Me encuentro en este momento al interior de la Casa de la Cultura. Que si nos podrías hacer un relato de lo que sucedió en horas de la mañana cuando empezaron los enfrentamientos, porque como conversábamos también con Daniel hace un momento de Voces, nos decía que en la Casa de la Cultura hay muchos niños que llegaron desde sus comunidades con sus padres y que ellos se vieron afectados por el ataque de las bombas en la mañana. Sí, aquí puedes verificar que efectivamente existen familias a veces adultos como también menores. En la 6 de diciembre como en la 12 de octubre fueron obviamente los principales puntos donde se dio estos altercados, pero ahora la gente ya luego de este receso, digamos, que existió en esta supuesta calma, estaban mayores y menores también en el Parque El Arbolito, y es por ello que existió preocupación de la gente por estos nuevos lamentables episodios que se han dado, ¿no? Oye, Wilson, ¿cómo recibió la dirigencia que se encuentra aquí en Quito las declaraciones del presidente Moreno de que llama al diálogo mientras acá se están desarrollando estos enfrentamientos y estos brotes de violencia? Lo que han manifestado ya los dirigentes de las organizaciones indígenas hasta este instante aquí al interior de la Casa de la Cultura es que ellos siguen resistiendo, que siguen recibiendo esta represión por parte de la fuerza pública, es lo que afirman ellos, y por lo tanto continúan ellos en la organización social, efectivamente en estas acciones, ¿no? Ellos han mencionado que efectivamente al recibir una represión por parte de la fuerza pública, ellos tienen que obviamente tratar de defenderse acá, y han manifestado su preocupación porque existen niños, existen personas adultas que sorpresivamente el momento en que estaba todo en supuesta calma en el Parque El Arbolito, nuevamente se dieron estos combates. En este momento estamos viendo a través nuevamente de medios digitales, en este caso de revista Rupturas, Wilson y amigos, imágenes en vivo de lo que sucede en los alrededores del Parque El Arbolito. Hay nuevamente enfrentamientos, Wilson, a esta hora. Sí, yo acabé de ingresar, de hecho, desde las 6 de diciembre y siguen esos enfrentamientos. Existen incluso otras organizaciones que han llegado también a respaldarnos, a las organizaciones indígenas, han llegado organizaciones de izquierda, organizaciones de estudiantes, y obviamente los disparos se escuchan, los bombazos, pues obviamente acá son muy claros. No sé si nos puedes contar algo, si viste cómo fue los incidentes en los exteriores de la Asamblea Nacional. Bueno, como yo les manifestaba hace un instante, más bien se había vivido ya calma, digamos, luego de que
ellos pudieron pasar ese cerco que existía a la altura de la 12 de octubre cerca de la Asamblea Nacional. Ellos habían llegado a una supuesta mediación, por ello que luego incluso muchas personas que estaban allá regresaron al Parque El Arbolito y todos se encontraban en una aparente calma. Es así que aproximadamente ya un poco más de una hora nuevamente aparecieron estas bombas lacrimógenas y más, y allí es cuando la gente nuevamente vuelve a salir de acá del Arbolito. De hecho, mucha gente ha comenzado a irse. En este momento están llevando a una persona, de hecho están sacando de aquí del interior del ágora, les cuento, en una camilla, están abriendo paso y están sacando a una persona en camilla. Wilson, ¿has podido tal vez escuchar o dialogar con el presidente de la CONAIE? El presidente de la CONAIE se encuentra allí en la Casa de la Cultura. No los he podido ver, Fabricio. Solamente son otros representantes de bases, de federaciones, los que se encuentran aquí. Y ellos son los que han estado indicando, obviamente, a las personas a las cuales representan que al recibir que ellos siguen aún en resistencia, que hay que apoyar a la gente que está acá, porque esta acción de las fuerzas, pues obviamente de los uniformados, continúan. Correcto. ¿Le vas a hacer alguna otra pregunta con Tertulio? Yo creo que ahí... Simplemente agradecerle a Wilson por ese Wilson, reporte. gracias por este relato, por estos minutos que nos has regalado y bueno, estamos expectantes de lo que pasa allí. Un abrazo. Mandamos un abrazo, Wilson, gracias. Muchas gracias a ustedes. Wilson Andino, periodista, colega y amigo, conversando con nosotros en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos sí. revisando imágenes. Sigamos con las imágenes. Estas imágenes son en vivo con Tertulio. Citemos la fuente con Tertulio. ¿De dónde Sí, son? por favor, del medio digital, revista Rupturas. Están transmitiendo en vivo esos desde el Parque El Arbolito. Lo que están viendo ustedes en este momento son los enfrentamientos que a esta hora persisten en esa zona de la ciudad. Las inmediaciones de la Asamblea, de la Contraloría, de la Corte Constitucional, de casas de salud también con Tertulio, porque muy cerca, a cuadra y media o 2 cuadras, está el Hospital Eugenio Espejo, y pegadito al Eugenio Espejo tenemos la Maternidad Isidro Ayora, donde hoy también vimos imágenes de desesperación del personal médico, de las enfermeras, obviamente tratando de resguardar de la mejor manera posible a los neonatos, ¿no? Y a sus madres que se encuentran en la maternidad, y también a los pacientes en las zonas del Hospital Eugenio Espejo. De acuerdo. Bueno, mientras estamos compartiendo y vamos a seguir compartiendo en los minutos que nos quedan estas imágenes, el contertulio dijo algo sobre lo cual quiero profundizar, porque ayer se presentó como noticia por parte de las autoridades del gobierno la detención de 17 personas en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. 17 personas, de las cuales la mayoría son venezolanos, así se las presentó. Fueron detenidos, se postearon fotografías de los detenidos por parte de la Policía Nacional. Un actor político habló de que habían sido detenidos venezolanos que habían ingresado al país con subametralladoras a instaurar una dictadura castrochavista en el Ecuador. Palabras más, palabras menos. Me van a disculpar, yo quiero insistir en la necesidad, más allá de que este es un llamado que cae en saco roto, pero la necesidad de una mayor responsabilidad por parte de los actores políticos. Hay gente que no se da cuenta de lo que publica, que no se da cuenta de lo que dice. Hay gente totalmente cegada por el odio y la animadversión que publica cualquier cosa sin medir siquiera las consecuencias de lo que publican. Incluso acabo de leer que un comunicador que tiene una gran cantidad de seguidores en redes sociales y que tiene, pues, digamos, ha tenido a lo largo del tiempo credibilidad, más allá de que esa credibilidad hoy está siendo discutida sin duda, publica videos que datan del año 2012. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo de verdad no entiendo a qué se juega, no entiendo qué se pretende. Ayer se habló de la muerte de una policía. Ayer se habló de la muerte de una policía. Y la misma periodista que habló de la muerte y que confirmó la muerte de una policía, luego dijo que una altísima autoridad del gobierno le había llamado a negar que había muerto una policía. Pero ya el daño está hecho, señores. El daño está hecho. Tenemos que ser absolutamente rigurosos en lo que estamos publicando. Este es un llamado e incluso mea culpa para nosotros mismos como comunicadores. Para Alexis, para quienes habla, para quienes hacemos este informativo, para quienes hacemos este medio. También podemos ser humanos y podemos cometer errores.
Pero yo creo que dentro de esos errores que como humanos podemos cometer, hay un tema superlativo que es la responsabilidad, y eso no se está manejando. Ayer hubo un actor político que, como digo, hablaba de que los venezolanos habían sido detenidos, que habían llegado al país con subametralladoras, y ayer mismo planteó una inquietud. No entiendo cómo pudieron venezolanos ingresar por el aeropuerto Mariscal Sucre con armamento. No lo entiendo. De verdad no lo comprendo, pero se publica cualquier cosa. Bueno, resulta que durante el día de hoy, la cuenta del Observatorio de Derechos y Justicia ha estado muy activa, informando, reportando sobre lo que ha pasado con estos venezolanos. Se abrió instrucción fiscal por el presunto delito de asociación ilícita. Ayer se hablaba de terrorismo, pero se abrió instrucción fiscal por el presunto delito de asociación ilícita contra 4 de los 9 venezolanos detenidos ayer en Tababela. Los otros 15 son liberados al no calificar la flagrancia y se fija la audiencia para el próximo 23 de octubre. Señores, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Autoridades, actores políticos, periodistas, medios de comunicación, tenemos que ser absolutamente responsables con lo que decimos, con lo que publicamos. Leí hace momentos también algún oyente, me imagino yo que recién por primera vez nos está escuchando, y decía que tenemos que hacer un llamado al diálogo. Lo hemos hecho. Todo el tiempo. Lo hemos hecho. Vamos, amigo. Por eso estamos con la camiseta de la selección. Hecho. Hoy no va a jugar la tricolor. Por eso hemos venido con la camiseta de Ecuador. Lo hemos hecho. Desde el jueves 3 de octubre, que comenzaron todos estos episodios. Y este espacio de noticias, que es un espacio matinal, pero debido a la coyuntura, lo hemos también difundido al mediodía y en la noche, dependiendo justamente del desarrollo de los acontecimientos, y hoy estamos saliendo al aire justamente por eso. Todos los días hemos hecho un llamado responsable a que las partes, tanto el gobierno cuanto los indígenas, los trabajadores, los transportistas, cedan posiciones. Oye, y a propósito de lo que estamos hablando, porque me parece que hay muchísimo para contextualizar y matizar, aunque ya se nos va terminando el tiempo. Hay dentro de esos discursos de los que hablábamos en la entrevista con Carlos Rabascal, del clasismo, del racismo, de la xenofobia, este último, el de la xenofobia, hay un nivel de saña, ¿no? Hay un nivel, hay un brote con unos niveles exacerbados de saña y de bronca en contra de los ciudadanos venezolanos, con Tertulio. Los ciudadanos venezolanos, muchos de ellos, no todos, porque sí también vienen de los otros, es verdad, pero no todos son delincuentes. No todos son el reflejo de lo que es su gobernante. No todos son el reflejo de lo que es Maduro o de lo que representa Maduro para quienes nos gobiernan acá, ¿no? Son seres humanos iguales que ustedes, igual que nosotros. Son personas que están buscando un porvenir mejor. Huyen de la crisis económica, social, del bloqueo que sufre también Venezuela. No es un tema solo de Venezuela, es un tema también de la comunidad internacional que ha tratado permanentemente de aislarle a Venezuela. Más allá de los errores de Maduro, que los tiene y los tienen por montones, y nosotros siempre lo hemos criticado. Pero los ciudadanos venezolanos que están huyendo de esa crisis social, económica, no tienen por qué pagar los platos rotos de también nuestros problemas, ¿no? Y que ahora se pretenda señalarlos a ellos como los causantes de los brotes de violencia que hay en el Ecuador. Lo de ayer fue una barbaridad. Creo que van a tener que también sobre eso dar explicaciones las autoridades de este país. ¿Qué están haciendo con la justicia? La justicia no está para perseguir personas. Para perseguir delitos. La justicia está para perseguir delitos. Pero no sobre la base de las presunciones de alguien, ¿no?, que cree que una persona es delincuente, pues, con Tertulio, sino sobre la base de pruebas, de hechos. O sea, en serio, pongámonos por un segundo en los zapatos de esa gente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa todos los días. En el transcurso de regreso a la casa, cuando veo personas, cargados niños en brazos, que están en los semáforos vendiendo caramelos, pidiendo caridad, porque han tenido que huir de la crisis de Venezuela. Prácticamente son desplazados. A mí esas cosas me duelen, me rompen el corazón. Yo no sé si a ustedes también, pero parece que algunas autoridades no. Ayer familiares alertaban, y hubo un colega también, Jefferson Díaz, venezolano,
de nacionalidad, que lo alertaba en redes sociales. Familiares estaban preocupados porque no tenían acceso y comunicación a estas 17 personas que fueron, por lo menos 15 de esos o 14 de esos detenidos injustamente. Hoy han sido puestos en libertad. Más allá de que un desaprensivo a través de las redes sociales cogió y dijo que les habían encontrado con subametralladoras. El mismo que cada semana dice que fulano o sultano ha huido del país. Sí. El mismo que cada semana alerta de la fuga del país de Virgilio Hernández, de Gabriela Rivadeneira y un poco de gente. El mismo. ¿No? Ya basta, de verdad. O sea, y como ciudadanos también empecemos a ir discriminando. Te voy a decir una cosa, confesión además, ya para ir cerrando. Este proceso durísimo de crisis que hemos vivido estos días me ha servido a mí de utilidad para algo. Para identificar a los fascistas, a los racistas, a los regionalistas, a los xenófobos, a los homófobos, ¿ya? Para bloquearles y silenciarles. Hagan lo mismo. Sí. Como en este momento me envían por interno un tuit de un pseudo-influencer, ¿no? Que postea una fotografía de indígenas con lanzas contra unos caballos de la policía. Y resulta que esa fotografía data del 3 de diciembre del año 2015, cuando aprobaron el proyecto de enmiendas constitucionales. Qué horror, de verdad. Yo estoy horrorizado. Son patéticos. ¿Y saben qué? Horrorizado. Y estos influencers cobran plata del Estado. Ya, y esa gente tiene 700, 1000, 2000, 3000 retweets. Porque lamentablemente la gente cree en estas personas. Me escribieron también por interno, muy temprano en la mañana. Me voy a reservar el nombre de la persona que me escribió. Me decía, le cuento que uno de los detenidos en el aeropuerto es mi primo, su nombre es Cristian Antonio Vintimilla Torres, estaba en su carro porque él hace Uber de trabajo, lo detuvieron y le están acusando de terrorismo, solo porque en el celular tenía fotos del presidente cuando bajaba del avión. Y me acaba de escribir hace 5 minutos. Este primer mensaje me lo escribió en la mañana, me acaba de escribir hace 5 minutos. Solo para dejar de saber que a mi primo Cristian Vintimilla lo acaban de dejar en libertad con medidas sustitutivas, supuestamente es el cabecilla de la banda. Pobre muchacho, dice, no puede ni hablar, sigue en shock. Eso es lo que está pasando. Qué terrible, ¿no? O sea, y mira tú, ¿cuántos extranjeros han tenido que pasar esos dolores de cabeza en nuestro país? Otro fue Olavini. ¿Se acuerdan cuando hablaron de los hackers rusos después de la detención de Julian Assange? Corrieron al aeropuerto, le vieron a Olavini, el man ahí con su pinta medio hipster, ¿no? Europeo, y lo agarraron. Resulta que no era ni hacker y que tampoco era ruso, ¿no? Poco más de responsabilidad. Sí. Estamos viviendo unos momentos bien complejos. De verdad, un llamado a la reflexión, a la calma. Como ofrecimos el día de ayer, por eso estamos hoy acá. Gracias, la confianza de muchos oyentes que hoy, durante la mañana, nos escribieron preguntando por qué no estuvimos al aire en la mañana. Bueno, estamos hoy en la tarde. Gracias a la gentileza del equipo de A Primera Hora, de nuestra carismática coordinadora y de nuestro querido DJ Line. Gracias, porque sé que hacen un esfuerzo para estar acá, porque sin ellos no pudiéramos salir al aire. Gracias también a los oyentes, a la gente que se ha sumado, que también nos critica y es legítimo. Nosotros valoramos la crítica, no los insultos. Una cosa es la crítica y otra el insulto. Usted puede coincidir o no con nosotros, pero siempre con respeto. Hágalo así. Gracias a DJ Fernando Tapia, que nos escribe, dice: señor Vela, buenas noches. Son un parlante en todo Quito a esta hora. Gracias. Gracias a DJ Fernando Tapia, que también nos ha apoyado porque él ha estado en la calle. Estamos pendientes. Cuando la noticia lo amerite, y por eso estamos, como se dice popularmente, QAP, el equipo de A Primera Hora de Majestad FM. Gracias también a la dirección de esta emisora, a los directivos de Unión Soberana, encabezados por doña Lucy Tovar y por Andrés Campos, porque gracias a ellos tenemos la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Cuando la noticia lo amerite, ojalá que el fin de semana las cosas, créannos, las cosas puedan evidentemente retomar un cauce de normalidad, o por lo menos que los diálogos rindan sus frutos. Hacemos votos por la paz, señores, hacemos votos por la paz, por la defensa de la democracia, sin duda, porque somos unos demócratas y creemos en la democracia, pero también porque fruto del diálogo se puedan satisfacer las necesidades de aquellos sectores que hoy están en la calle y que están demandando mejores condiciones de vida. Esto es de doble vía, señores, de doble vía. Gracias, contertulio, gracias, amable audiencia. Con nosotros, Dios mediante, será hasta que la noticia lo amerite. Gracias a todos ustedes y ojalá el próximo enlace sea para darles la buena noticia de que el conflicto ha finalizado. Un fuerte abrazo para todos.